El tema de hoy día, me van a confirmar si ya ven pantalla, ya se ve pantalla, ¿no, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Entonces, el tema de hoy día que vamos a ver es el tema de TEC, pero no vamos a ver todo TEC como tal, ¿no? Como han visto en el pregrado y demás. Vamos a ver lo que viene a ser el TEC, pero el TEC grave, ¿no? Que es el que va a llegar a la emergencia, el que necesitamos saber manejar, ¿no? Entonces, primeramente con una definición que traumatismo cráneoencefálico será la alteración funcional y o estructural del encéfalo y del cráneo producto de una energía ejercida directa o indirectamente sobre él. Entonces, como pueden ver, en todo caso en la imagen, es raro encontrar literalmente un traumatismo encefalocraneano. O sea, que se golpee primero el encéfalo y después el cráneo, es raro, ¿no? Por lo cual, o sea, la traducción es real, sería cráneo encefálico, ¿no? No TEC, que es obviamente en inglés, ¿no? Entonces, un error que siempre cometemos al hablar en realidad sería TCE. Entonces, puede ser de cualquier índole, como pueden ver, objetos romos, objetos curvos, o nosotros mismos golpearnos contra un objeto fijo y que haya el golpe y contragolpe, ¿no? Entonces, el golpe y contragolpe se da por la cinemática del trauma y por la inercia, generalmente cuando se da el famoso latigazo, ¿no? Pero no olviden que los mismos golpes, que pueden ser secundarios, no accidentes de tránsito, pueden también generar golpe y contragolpe en ciertas situaciones, y todo va a depender, lo que habíamos hablado el otro día, de que el cerebro como tal va atrofiándose a partir de los 30 años. Entonces, mientras más edad tenga el paciente, por lógica, siempre va a existir ese golpe y contragolpe, porque el cerebro te queda chiquito cada vez y un pequeño golpe hace que se golpee tu cerebro hacia todo lado. El famoso scalp que todos hemos tenido para poder suturar y demás, entonces viene a ser literalmente un acrónimo, una abreviación, si quieren, de todas las capas que se lesionan en lo que viene a ser la piel y el cuero cabelludo, ¿no? Desde la parte de la piel, tejido conectivo, la aponeurosis epicraneal, el tejido areolar y después el periósteo, ¿no? Entonces a eso se referencia el famoso scalp, que como bien saben, entonces se puede dar en distintas locaciones, distintas formas y demás. Lo importante en los scalps siempre es, si les digo, ciérrenlo. Yo lo que hago es, para cerrarlo, no puede ser plano por plano, pero la idea es que no te quede aquí un hueco, que a veces le ponen otros hasta vendajes y demás. Para no usar eso, como consejo, siempre ciérrenlo con puntos en U, o sea, puntos que tomen tejido de arriba y tejido de abajo y lo cierran. Entonces se va cerrando herméticamente todo hasta llegar al extremo y después lo cierran también la piel, ¿no? Entonces, a lo menos eso es lo que yo hago y va bien. Alguna vez, más bien, es sujeto a infecciones cuando no lo cierran bien. Entonces, en cuanto a la definición misma, se puede hacer resonancia, se puede hacer tomografías, y la resonancia como tal está separada o está tomada en cuenta, pero para generalmente lesiones de la sustancia blanca que no se pueden divisar a simple vista por una tomografía. Pero las más de las veces, a lo menos en trauma, lo que pedimos siempre es un ataque de cráneo simple con ventana ósea, cosa de que podamos ver el hueso en su totalidad y ver si no hay alguna fractura en esa bóveda craneana, ¿no? Y además nos sirve, como en este caso, si se fijan, toda esta zona, la verdadera forma que debería verse si no hubiera nada es como esto, ¿no? Una línea y nada más. Pero cuando se ve de esta manera, se denota de que hay un hematoma subgaleal, ¿no? El famoso chinchón que decimos, que hay golpe y contragolpe, ¿no? Y también aquí tiene contusiones múltiples frontales, que les he dicho que siempre hay alrededor de la parte hemorrágica, hay una zona o un halo isquémico y un halo de edema. Y siempre, miren, hay una leve desviación de la línea media hacia el lado derecho y un edema generalizado, porque como son tantas lesiones, obviamente el edema ha sido más grande y notan, no hay surcos ni circunvoluciones. Entonces, vayan preparándose también para su examen de tomografías, que ya les he dicho. No soy imagenólogo ni tampoco este es un curso de imagen,
No les voy a decir cuál es el diagnóstico, así propiamente dicho, no, pero vayan viendo las lesiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, les voy a poner, digamos, esta imagen y les voy a decir, indique las 6 alteraciones. Obviamente puede haber 10 y yo solo les voy a pedir la mitad, ¿no? Entonces, miren aquí, ¿qué podrían poner? Que hay hematomas subgaleales biparietales, ¿no? Ya, una alteración. Hay desviación de la línea media hacia el lado derecho, segunda alteración. Hay múltiples contusiones frontales en la frontal derecho y frontal izquierdo, tercera alteración. Hay un halo isquémico alrededor de las contusiones, cuarta alteración. Hay un halo de edema alrededor de la isquemia, quinta alteración. Y hay un edema generalizado, leve, moderado, sexta alteración. ¿Cómo me doy cuenta de la última? Surcos y circunvoluciones. ¿Notan? ¿No se ve? Así bonito debería verse, ¿no? Surcos y circunvoluciones. Es una resonancia, pero así se tendría que ver igual la tomografía, ¿no? Entonces, al no verse y sabiendo que se debe ver de a partir de los 15 años y debería verse mejor todavía mientras más años tengas, significa que es edema. Bueno, la epidemiología, sabemos que da más en jóvenes por la imprudencia, por decirlo de una manera, y de igual manera está más descrito en lo que viene a ser los varones, ¿no? Por ese mismo hecho. Ahora, en los extremos de la vida se ha visto que verdaderamente son los que tal vez por distintas situaciones son los que más sufren caídas, más sufren golpes, más sufren traumatismos cráneoencefálicos propiamente dichos. Y de ellos, otra vez, los hombres son los que más están representados en esta patología, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta ese gran detalle. Ahora, alguna vez les han debido preguntar, igual que a mí, o ustedes han debido tener la curiosidad, ¿un TEC te puede choquear? Y la respuesta a nuestra edad, adultos jóvenes, es que es raro, no podría, no debería, ¿no? Un TEC, a lo menos un TEC cerrado, que no haya ningún tipo de fractura en el hueso, no tendría por qué choquearte. Por la famosa doctrina de Monroe-Kelly, va a ir sangrando, sea un hematoma epidural o subdural, pero no va a ser más de 100, 200 ml que va a tener ahí adentro, ¿no? Sería muy raro que tenga 1 litro, 2 litros, 3 litros, pero sí en los extremos de la vida puede llegar a tener inclusive hasta 1 litro o más. ¿Por qué? Si se acuerdan, en el neonato, las suturas todavía no están cerradas, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando nos hablan eso en neonatología. Y lo mismo sucede en el anciano. Si bien el hueso ya está consolidado, pero como el cerebro es tan chiquitito, entonces ahí adentro hay más espacio para un sangrado. Entonces en ellos sí podría haber algún grado de shock, tampoco es posible que haber un grado de shock 4, ¿no? Entonces a esto siempre me refiero. Miren, el cerebro está al límite con el cráneo en nosotros los adultos jóvenes, pero conforme pasan los años, miren, el viejito tiene un cerebro bien pequeñito. Entonces miren cuánto espacio le está quedando. Es por eso que siempre cuando yo les enseño, justo ayer estaba dando un posgrado en geriatría y les decía a los geriatras, como les decía a los geriatras ayer, por ejemplo, no se van a arrepentir si el día de mañana viene un paciente añoso, ¿no? 70, mientras más años, peor todavía, ¿no? 80, 90 años y te dice, estaba caminando y me caí. Y eso me ha pasado hace 3 semanas y ahora recién estoy viniendo. Y tú dices, pero 3 semanas no ha pasado nada y se lo mandas a la casa, ni tomografía ni nada. Está viniendo porque dense cuenta, ahora aquí en este dibujo sí se ve, de que la meninge está aquí, ¿no? Entonces, para que esa meninge sufra depresión y que te duela, literalmente todo esto ha tenido que llenarse y salir una gotita más de sangre y recién la compresión te manda a tener dolor. Entonces, eso es lo que se tiene que dar cuenta. Miren que tenía una paciente, me acuerdo cuando era residente todavía, ella vivía casi en el suelo, porque ya no se podía parar muy bien de su cama, entonces pusieron su colchón en el suelo, según su hijo.
Un día había estado durmiendo, se había girado un poquito y se había caído. Miren, de casi 30 centímetros, digámoslo así, ¿no? De 30 centímetros se ha caído. Y la abuelita vino por cefalea y poco a poco se fue apagando, ¿no? Entonces, el hijo no quería que le hagamos nada, yo le pedí tomografía, le llevo, le saco la tomografía y hematoma subdural bilateral. Como les digo, en los ancianos no se entretengan tanto con la clínica porque no la va a tener. Pero si te dice una caída más fuerte que esa que les acabo de decir, es obvio que lo ideal es tomografía. Ahora, en un adulto joven, en cambio, sí hay que pedir nomás que tenga algunos de los criterios de Nueva Orleans o los criterios de Canadá, ¿se acuerdan? Que nos dicen para pedir tomografía, están en FTLS. Entonces, pero en el anciano no va lo mismo. Este es el gran autor que les dije el otro día, ¿no? Les dije que había un autor inteligente que se apropió del ATLS, lo que es el Glasgow. Este es Gennarelli, se llama, o apellida en todo caso, ¿no? Entonces, él es el que arruinó el Glasgow, en cierta forma, porque nunca le dio nada más que cambiarle un poquito el puntaje y nada más. Pero por lo demás le nombró TEC leve, TEC moderado, TEC grave, y así lo conocemos hoy en día, ¿no? Pero no sería lo ideal. Gracias a él tenemos este tenor de que el TEC como tal no debería llamarse así, porque se ha apropiado de algo que no estaba creado para ello. Pero de qué ha servido, tampoco podemos decir que no sirve y demás, ¿no? Ha ayudado. No ha sido el ideal, pero ha ayudado bastante en la toma de decisiones, ha ayudado bastante, porque todo lo que tenemos escrito desde el 90 hasta estas alturas ha sido en base a el mismo Ateles ha sido en base al Glasgow, ¿no? Entonces, no puedo decir tampoco que ha sido lo peor que haya hecho, ¿no? Sí que no debería haberlo hecho, deberían haber modificado tal vez algunas situaciones, pero ha servido, ¿no? Por eso siempre les digo, y también les dije el otro día, hay algunos que les puse muy buena nota, que me entendieron y que pusieron el Glasgow y que pusieron el Ford. Entonces vayan acostumbrándose, les dije, y en este examen final que les voy a tomar, por ejemplo, les voy a poner todas las directrices para que puedan categorizar tanto por Ford como por Glasgow a sus pacientes. Estos son justamente los criterios que les decía para la tomografía. Estos son los criterios de Canadá. Miren que los criterios de Canadá y los de Nueva Orleans, que son ambos de Norteamérica, son similares. No les puedo decir que uno es mejor que el otro. Solo que el de Nueva Orleans es más, pide más requisitos, por decirlo así. Pero al final del día, yo me voy a quedar con una frase que también dicen los propios norteamericanos, que es ante tu juicio, o sea, tu sospecha clínica de ti, porque nadie después va a venir a decirte, ah, no, ¿qué criterios has tomado, no? Nadie va a venir a hacer eso, pero lo que sí van a hacer es decir, ¿por qué no le has pedido más antes tomografía? ¿Por qué no has sospechado antes? Ese es el reclamo que te va a hacer hasta la familia, ¿no? Entonces, como les digo, en adultos jóvenes, sí, podrías pedir alguno de estos requisitos, porque la norma, o si quieren, este score de Canadá o criterios de Canadá, te dice, al igual que el de Nueva Orleans, que por lo menos deberías tener 2 a 3 de los criterios y deciden si los cumple, pedir tomografía. Pero al final del día son ustedes solos. Entonces, si tú sospechas que el trauma ha sido mucho y que de verdad quieres sacarle, sí, y además vas a encontrar edema. Y eso es lo bueno. Cualquier golpe que tú tengas, que pacientes te lleguen con cualquier TEC leve, va a estar con edema. A ver, alguna vez saquen tomografía igual. Entonces yo les muestro a la familia y está, tiene edema. Y sí tiene edema, tampoco es que me estoy inventando, ¿no? Cualquier golpe que sufra un tejido blando, que es el cerebro un tejido blando, igual tendría que tener edema, se va a edematizar. Entonces, a que no lo sepan ver otros, eso ya no es mi culpa, ¿no? ¿Cuántas veces hasta la imagen no lo ven poner, no hay nada? Y el paciente le dices tú, no, no hay nada, váyase a su casa, se va a su casa, vuelve al cuarto día con una cefalea y con su abogado más porque tú les mandas a la casa. ¿Por qué ha pasado eso? Porque no le has dado tratamiento para la casa. ¿Qué deberías haberle dado? Si tiene oxígeno en la casa, si te dice que sí lo tiene, perfecto, dale oxígeno a 1 litrito todas las noches que duerma con eso. Y van a ver que va a desedematizar bonito ese cerebro y no te va a volver a doler nunca. Pero como sé que no tiene, entonces por lo menos decirle que duerma con 3, 4 almohadas, por lo menos casi una semana, unos 4, 5 días,
esa posición semifolia ayuda bastante, y la oxigenoterapia. Lo que yo hago cuando llega un TEC leve moderado, que sé que se lo voy a mandar a su casa porque no hay nada en la tomografía más que el edema, entonces le doy solución hipertónica, 2 dosis. Si es que tiene buena presión y quiere irse rápido, por lo menos esto es una monodosis de manitol, y a eso le aumento oxígeno mientras está recibiendo su manitol o su solución hipertónica, y en la casa lo que les decía, posición semifolio, y ahí terminó la historia. Entonces, no va a volver ese paciente, y nunca me pasó que haya vuelto, que me haya vuelto a reclamar. O sea, sí le he vuelto a ver en sus curaciones y todo aquello, ¿no? Pero nunca más ha venido por algún problema de edema cerebral, versus de otros colegas que veo que le dicen, no, no hay nada en la tomografía, váyase, y vuelve el cuarto, quinto día enojado por su cefalea, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? La edad, Glasgow, signos de fractura de cráneo, sospecha de fractura de base de cráneo, mecanismos peligrosos, más de un episodio de vómitos. Aquí lo único que está mal es que el paciente que nos va a venir tequeado las más de las veces está alcoholizado, entonces puede ser vómito por el alcohol, ¿no? Entonces aquí tendría que ser vómito neurológico, que es el explosivo, ¿no? Amnesia de más de 30 minutos antes del accidente. El de Nueva Orleans, les decía, tiene más detalles, ¿no? Dolor de cabeza persistente, vómitos, la edad le baja 5 años, el otro era mayor a 65, este es mayor a 60, intoxicación por drogas o alcohol, amnesia anterogrado persistente, signos visibles de trauma por encima de la clavícula, convulsiones, coagulopatías, intoxicación por depresores, ancianos incapacitados, antecedentes neuroquirúrgicos cerebrales, pacientes con demencia, pacientes epilépticos. Esto a mí me agrada más porque te da más que pensar, ¿no? Este punto, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba todavía en Punata trabajando, que un colega, otro cirujano muy mayorcito, atendió a todo un micro que se accidentó allá en Punata, en la antigua carretera, la que han conocido es la nueva. Y me acuerdo porque el viejito, nadie le había visto, solo el chofer tenía sus 70 años, pero estaba muy bien para tener 70 años. Estaba ahí, pero desvariaba al hablar. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Siempre que hagan su visita médica, yo me hablo con el paciente. Estará el interno charlándomela, pero yo voy y yo le estoy hablando al paciente, a lo menos cuando se trata de tecno, de algo neurológico. Y fui y le pregunté, fui jugando, le estoy hablando otras cosas de su accidente, y él como que hacía pausas en el hablar y un poquito balbuceaba, no podía pronunciar algunas frases. Yo ya estaba sospechando de algo, y a eso le veo que tenía un hematoma subgaleal parietal del lado derecho, si mal no recuerdo, no se había golpeado contra el volante. Entonces, bueno, le digo, háganle tomografía, y me dice el paciente, no, el doctor de ayer, porque era más viejito que yo, aquí en Bolivia ustedes saben que se valora las canas más que otra cosa, me ha dicho que me voy a ir hoy día. Bueno, entonces que él firme, yo no voy a firmar tu alta. Si quieres alta mía, tienes que tener tomografía. Y no había en ese entonces en Punata tomografía, entonces tenían que venir hasta la ciudad, todo eso. Y bueno, el resultado era de que yo me entré a quirófano, él dijo no, el otro cirujano viene, se lo firma su alta, y me acuerdo todavía porque yo estoy entrando a quirófano y código azul, ¿eh? ¿Qué hizo? Hizo un paro. ¿Por qué? Porque había tenido un hematoma subdural gigante, porque eso ya me enteré después, porque había tenido seguro en el belga, se lo trajeron en ambulancia hasta el belga, hicieron la tomografía que yo pedía todo, y además porque yo quería que le hagan tomografía por lo obvio, porque era anticoagulado. Como era chagásico, tenía patología cardíaca y demás, le habían dado warfarina, y ni laboratorios le habían pedido. O sea, ese era el reyazo más grande, ¿no? Y más bien se enojan conmigo por haber dicho de que se le pida algo. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Estos criterios son muy buenos, son muy interesantes, te hacen pensar, y pídanle, como dice ahí, o sea, cuando tiene alguna alteración de la coagulación, pídanle, pues un pequeño golpecito en él sí ha generado un gran cambio. Cuando tiene alguna alteración neurológica, demencia, es un paciente que convulsiona siempre, epiléptico, o tiene alguna otra alteración y demás neurológica, o tiene una craniectomía, o sea, es por lógica nomás, pídanle. ¿Por qué? Porque algo puede haber pasado con eso anterior que ya tenía, sumado a esto, y tú solo lo estás subdiagnosticando. Peor es en los ancianitos. Imagínense un viejito de 90 años que ya no habla mucho,
que literalmente apenas si se comunica con su familia y que a él quieras tú examinarle, y peor todavía si algunos de ustedes me dicen, pero ¿por qué no le ha tomado los reflejos pupilares? ¿Cómo le vas a tomar reflejos pupilares a un anciano cuando sabes que los ancianos pueden tener dos cosas? O está con sus inicios de catarata o ya está con sus cataratas por lo menos en la mitad del cristalino que no se va a ver bien el reflejo pupilar, o lo otro, se va a ver su leucocoria, ¿no? O lo otro que es que ya le han operado sus cataratas y por lógica se ve ahí su pequeña cicatriz, ¿no? En el limbo de la córnea, y ya le han hecho su facomulsificación, ya le han cambiado su cristalino, entonces en ellos no se ve el reflejo pupilar, pues, por lógica. Entonces, en los ancianos es otro mundo, en ellos tiene que ser más la parte cognitiva, y que alguien que lo haya conocido un día antes, una semana antes, que te diga, ah, no, pues él sí estaba bien, se razonaba, hablaba y todo, y ahora no lo hace, entonces obviamente. Pero y si fuera un viejito que tenía demencia senil, es más complicado. Entonces, en ese caso, yo de entrada digo, ¿no? No, nadie lo conoce, nadie sabe cómo es, nadie sabe cómo era, entonces, por lógica, tac. Y además que sé que es viejito, y si en mí me está molestando, me ha hecho doler, digamos, qué sé yo, me ha lesionado ¿qué se llama? Un latigazo cervical, en él será peor el latigazo cervical, en él sí va a ser golpe contra golpe y va a sangrar. Entonces, en el anciano es otra cosa, pedirle cosas. Ahora, vamos a hablar desde del TEC grave. Bueno, si bien no me agrada el Glasgow, pero tengo que usarlos. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo diría que esté grave? Porque hasta el día de hoy nunca ha cambiado que para poder decir leve, moderado o grave es basado en el puntaje del Glasgow, ¿no? Entonces, algo que les puedo decir, pero que es interesante, que está en los libros de neurocirugía, no en los de nosotros de pregrado, es el hecho de que si te llega un TEC con Glasgow de moderado, o sea, con un 9, 10, 11, o te llega un TEC leve con un Glasgow de leve, que sería un 14, 15, pero cuando le haces la tomografía, evidencias, hematomas, contusiones, edema, borramiento de cisternas y demás, se le aumenta un grado, no un punto, se le aumenta un grado entero. Estoy con TEC leve, pero tengo una lesión estructural en el cerebro, le pones literalmente TEC moderado. Estoy con TEC moderado y me ves un hematoma epidural, contusiones, estoy con TEC grave. Eso dice la norma de los neurocirujanos, entonces se le aumenta un grado directo. Es la principal causa de muerte en pacientes menores de 40 años. Ahora, si ustedes me dicen, ¿y por qué se muere si no sangra ahí adentro? Por la compresión. Y al comprimir genera una compresión del tronco encefálico, y el SARA, que hemos avanzado ya, se lesiona y no hay conexión entre el SARA y lo que es la corteza. Entonces, toda su defensa contra el medio externo no lo tiene. Generalmente los tequeados, al igual que el ácido isquémico, se van a morir de complicaciones de ello. Entonces, por ejemplo, que esté, digamos, muy recostado, no le has puesto ni siquiera a Fowler o semifowler porque está con su collarín y demás. Entonces, eso es un grave altercado contra el paciente. Muchos se olvidan de que el paciente no tiene que estar todo el día ahí. Le ponen en una tabla espinal, como alguna vez les dije, y no sé por qué le dejan más de 4 horas ahí botado, y según todos está bien. No, pues a 180 grados cualquiera va a vomitar, hasta ustedes. Entonces, vomita, se broncoaspira, y como no tiene su sistema de defensa, porque no está funcionando bien su SARA y su corteza, por lógica nomás se va a broncoaspirar. Entonces se muere, pero de complicaciones, y en las más de las veces complicaciones prevenibles por nosotros. O también se mueren porque no les da tratamiento ese edema cerebral, ¿no? Entonces la mortalidad, miren, es alta, es 30% en centros especializados. Ahora yo les puedo decir, en los que yo manejo, no por sobrado o ególatra, pero nunca he llegado a una mortalidad de más del 0,01% en trauma, lo menos en TEC, mucho menos debe ser. Yo llego al tequeado, apenas me dicen TEC, o me dicen accidente de tránsito, yo le digo, licenciada, vaya preparándose solución hipertonía, ni siquiera le aviso al paciente. ¿Por qué? Porque sé que ha hecho, peor si me dicen 40, 50, 60 años, ¿no? Ya le estoy diciendo, inclusive a él, le estoy pidiendo manitol.
Sé que no debería, ¿no? Porque muchos de ustedes ya me han entendido que no le voy a dar con presiones bajas, pero sí ya pido, porque sé que no hay en ningún hospital, entonces que vaya a comprar la familia. ¿Por qué? Porque yo también voy a iniciarle. Si veo que lo que más le está quejando es el TEC, entonces, y tal vez lo voy a referir porque no tengo neurocirujano, qué sé yo, se lo van a llevar a la privada, ¿no? Cualquier cosa que pase, pero lo voy a llevar, le voy a mandar en condiciones. Le paso una dosis de solución hipertónica, en ese interín ya están haciendo la tomografía, en ese interín ya he hecho comprar hasta noradrenalina, por vía periférica le estoy pasando a 0,1 gamas, recuerdan que tengo hasta 0,2 para pasarle, entonces le estoy subiendo la presión, he atendido casi todo lo que tenía, y al mismo tiempo ya le estoy dando también un toque de manitol, sus 300 o 150 dependiendo de la edad. Con eso, ese cerebro está totalmente casi desedematizado. Si había un sangrando, ya no ha sangrado más, no porque he cohibido la hemorragia, sino porque ya estoy impidiendo que salga hacia el intersticio más plasma, porque lo estoy reteniendo, si se dan cuenta, en los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, a eso tienen que apuntar ustedes. Cuando es trauma, TEC, literalmente, lo primero es solución hipertónica. Muchos me estarán diciendo, ¿por qué no le va a poner, además tiene amputación de su miembro? Sí, por un lado le pone canaliza en dos vías. Por un lado le pones su solución hipertónica y por el otro le pones también su carga. Ataquen a los dos. No olviden de que por shock neurogénico y asumado al hipovolémico, chao paciente, pues va a entrar en paro y juran que lo van a sacar. Entonces, ¿qué les he enseñado en este tiempo? Ataquen a las causas del que va a ser el probable paro, pero háganlo rápido. ¿Por qué? Porque va a ser peor cuando entren en paro, así como su examen que les tomé, ¿no? Del primer módulo. Han visto que es peor ya cuando hacen paro. Se te nubla todo, tú estás pensando en mil cosas y al final no puedes hacer ninguna. Lo mejor que te puede pasar es, en ese momento, haz todo. Prioriza, hasta mira, ya le puedo poner hasta noradrenalina, todo lo que ustedes quieran, porque está vivo, porque mueve todavía su sangre. Justo ayer estaba leyendo un artículo que publicaron al respecto de la noradrenalina que decía justamente en la frase final del autor, decía de que se debe dar noradrenalina antes de que te haga paro, previniendo el paro. Pensé que interesante, este cuate dice lo mismo que yo siempre enseño. Y mire, ¿a cuántos años he esperado que salga un artículo así? Porque también como buenos ya no sé que ustedes le creen más al extranjero, y es la verdad, yo cuando tenía su edad y ustedes hacían lo mismo, pero hay ya los artículos, la lógica está que ustedes hagan eso, denle aminas, le doy carga, le doy coloide y ya está mis aminas igual goteando. ¿Por qué? Porque ya le estoy dando volumen para que mueva y le estoy dando noradrenalina para que ayude a moverlo, porque el error clásico también estaría mal que yo les diga, denle amina de entrada, pero no tiene volumen, pues estoy viendo que ha sangrado en todo lado, se ha golpeado y demás, ¿qué volumen va a mover? Vas a hacer esforzar tanto ese corazón que hasta el paro mismo tú lo vas a causar. ¿Por qué? Porque es muy mayorcito y tal vez tiene falla cardíaca que no te has dado cuenta y puede irte a la inversa, ¿no? Entonces, tomen en cuenta todos esos detalles. Yo hago eso y me va bien. Inclusive la primera solución que le estoy pasando en una carga, no muy rápida, les digo, para 30 minutos, digamos, a la licenciada, los 1000. Entonces, si yo veo que no está muy choqueado, está con un shock grado 1, grado 2, a la par, en vez de pasarle una carga de solito Ringer lactato, le paso con agregados, le paso Maric, le paso con dos complejos, una vitamina C, está entrando para media hora, para una hora si es muy anciano. Entonces, ya me estoy ayudando a mí mismo que el proceso inflamatorio vaya disminuyendo, porque sé que también eso va a girarme en contra. Mucho más si es anciano, acuérdense que hay muchos términos, bueno, este no es un diplomado de geriatría, pero acuérdense de la inmunosenescencia, también acuérdense de la senescencia celular. Entonces hay muchas cosas que hablar en el anciano. Entonces en ellos, si al principio no actúas, es peor. ¿Se acuerdan esa curva que les mostraba del oxígeno? En ellos es peor. En ellos no existe eso de pónmelo en condiciones y mañana lo opero. Se va a morir mañana peor todavía. Entonces es darle tratamiento ahora y hacerle todo lo que se necesite ahora. Y miren que es tanto así los ancianos, de que, por ejemplo, alguna vez he tenido hemotórax, ya masivos podría decir, ¿no? Con 1500 clavados que ha salido
al Pleurovac o al sello de agua, pero yo con Nora les he tratado y con eso les he sacado. ¿Por qué? Juran que me va a aguantar el viejito que yo le abra el tórax, ¿no? No me va a aguantar. Me acuerdo que una vez llegó uno de 80 años cuando estaba en el Vietnam, en la pandemia, accidente de tránsito, todavía alcoholizado todo el viejito, en la pandemia, y le hice eso, le pasé poquito volumen como les he enseñado, su coloide, y ya le estaba iniciando noradrenalina. El cirujano tórax, ¿dónde habrá estado? Pues eran 3 de la mañana, ¿no? Y yo podía abrirlo, ya me estaba animando a abrirlo, porque dije, sé operar tórax, yo no me corro, soy cirujano de trauma, pero estaba para abrirlo y dije, no, este no me va a aguantar. Y el anestesiólogo más viene, baja y dice, sí, Gonzalo no te va a aguantar porque por esto, por esto, por esto, por esto, tenía su sifosis, tenía mala dentadura, tenía todo lo que no queremos que tenga el paciente y tenía 80 años, con eso más, ¿quién le va a querer meter a quirófano? Era un riesgo. Me dije, si quieres lo metemos, pero no va a salir. Con eso más, ya, pues, ¿qué voy a hacer? Le inicié en noradrenalina. A gamaje alto le puse vía central y le inicié a 0,3 gamas, fui subiendo y por lógica, por la vasoconstricción periférica que genera, logré cerrar momentáneamente esas intercostales que te estaban sangrando, y aunque no crean, con eso nomás lo he manejado 3 días y alta. Entonces, al final del día, hay cosas que no dicen tampoco los libros, pero es fisiopatología pura y farmacología, ¿no? Terapéutica que ustedes aprendan, y van a ver que van a poder sacar cualquier paciente que les llegue. No va a haber forma de que ustedes no tengan una respuesta. La capacidad de respuesta se supone que ya les he enseñado a que la tengan, ¿no? Entonces la cabeza es golpeada por un objeto, pero también repercutirá esto. Miren, aquí también repercute en la médula. Cualquiera creería que no, es golpe y contragolpe y solo van a ir a dar tratamiento también a ella. Tienen que darle por eso corticoides. Recuerdo que el 93, 94 sale un artículo, para mí absurdo, que decía, no se da corticoides al TEC, y me lo han dicho toda mi vida, y ustedes han de escuchar lo de los neuros. ¿Cómo rezo? Te dicen, pues por poco te pegan cuando ven que tú les estás dando corticoides. Yo les doy corticoides, porque lo que ellos olvidan es que es raro tener un TEC solo. Esa es la verdad, ¿no? Que tu paciente me diga que está tequeado, pero solito tequeado, es rarísimo. Nunca he visto un TEC así solo. Bueno, debió haber un par, ¿no? Pero sí, solito TEC, es raro. Lo que ustedes van a ver en las emergencias siempre va a ser TEC más traumas raquimedular. Y si han leído el libro, porque les dije, por esta parte lo voy a sacar de la TLS, lean, a ver, TEC y trauma raquimedular que vamos a llevar el jueves, de la TLS, y van a darse cuenta que el mismo TLS te dice, en el tema de trauma raquimedular, te dice, con porcentajes, todo bonito, te dice que todo TEC va a tener trauma raquimedular en un alto porcentaje. Todo trauma raquimedular va a tener TEC en un alto porcentaje. Es lógica. Ahora dense cuenta que ese movimiento tan fuerte que hacen el latigazo cervical, y peor si hace un latigazo lumbar más, va a traccionar con tanta fuerza esa médula que está aquí, que hasta lo puede desgarrar, destrozar, lesionar, lo va a edematizar. Ahí está la palabra clave. Lo ha edematizado. A veces esos pacientes con TEC no se van a morir de shock hipovolémico, por eso les preguntaba eso al inicio. Se choquea, pues tú le buscas y no hay sangre, en ecofas, todo lo que tú quieras, no hay pérdida sanguínea, más que alguna que otra lesioncita de la piel, y que le has suturado, y tú dices, ¿pero dónde ha perdido este volumen? ¿Por qué sigue choqueado? Por lógica, pues, ha hecho shock neurogénico, porque miren cuánto se ha traccionado la médula al hacer ese golpe contra golpe, ¿no? Entonces, al haberse traccionado tanto, va a empezar a edematizarse, y ese edema no se va a quedar en esta zona, se va a quedar hasta arriba. Entonces también el tronco encefálico va a sufrir, y tú no le estás dando corticoides porque el libro dice que no le des. Entonces vean cuán errado está hasta el libro a veces, porque dice eso. Yo mismo lo he leído en la tele, se dice, en TEC no se debe dar corticoides. Claro, yo también lo sé, pero ¿qué paciente te viene puro? Ninguno. Entonces yo les doy a los tequeados, les doy dexametasona, porque sé, apenas está entrando, ya digo, solución hipertónica, y inclusive ya le digo, sé que no tienen metilprednisolona, lo sé. ¿Qué es lo que hago? Dexametasona, la licenciada está realizando, porque ahorita lo vamos a poner. Ya está buscando, ya está rompiendo las ampollas, ¿no? Mientras yo estoy revisando, ya voy dando indicación. Entonces, eso es un líder.
Ni me he parado de mi asiento, ya le he dado 3, 4 indicaciones a la licenciada que ya está preparando y con mi equipo de respuesta, con mis internos, con el médico general, me estoy parando y estamos yendo a revisarle y empiezo el juego, ¿no? Empiezo a dar órdenes y al paciente mejor que ellos va a estar. Y después le digo a la familia, mira, en este horario no hay neurocirujanos acá, si quieres te lo llevas, si quieres te queda. De todas maneras, él ya está estable. Va a estar así por lo menos unas 8 a 10 horas estabilizado y después con la tomografía en mano podemos ver si es que necesita verdaderamente una cirugía de emergencia o no. Saco la tomografía y me muestra que ya está el edema, se nota que ha disminuido, se nota que hay pequeños sangrados. Entonces le digo, sí, perfecto, me va a aguantar hasta mañana. Si ustedes quieren, el neurocirujano va a llegar más tarde, él va a poder decirte si lo va a operar o no lo va a operar, pero por esto y con el manejo que le estoy dando, lo más seguro es que diga que no, que pase a salas generales y con eso va a estar tranquilo. Ya le he dado tratamiento inicial, que es lo que se debe de hacer. Obviamente también les va a llegar traumatismo craneoencefálico, como en este caso por proyectil de arma de fuego y demás, que obviamente son más graves, ¿no? Sus lesiones, miren, las esquirlas de hueso y de metal, ¿no? De la misma bala del proyectil de arma de fuego, que han llegado a salir, miren, por eso aquí está su saliente. En algún otro corte se debe de ver aquí la fractura y todo, porque no se ve, pero está viendo así esta bolita blanca, ¿no? Que puede ser metal o puede ser el mismo hueso. Y aquí se está viendo igual el hematoma subgalear por donde ha entrado, está edematizado ese cuero cabelludo y también por donde ha salido. Entonces aquí que será importante la misma cosa. Solución hipertónica, manitol, obviamente le van a dar antibióticos y demás. Y en este caso también ha sido tranexámico, ¿no? ¿Por qué? Porque está sangrando. Y miran, la lesión ha tomado hasta los ventrículos, ¿notan? Hay hemorragia intraventricular. Pero y el edema, entonces le haces un flaco favor al neurocirujano también, que va a tardar en llegar porque está en su casa, ¿no? Tarda por lo menos media hora, una hora a veces o más en tratar de conseguir llegar, ¿no? Imagínense que estás en paro, bloqueo, esto peor va a ser. Y que tú no le des nada, eso es el peor, lo peor que yo me enojo cuando veo que el médico no le está dando nada, esperando a que el especialista, el más viejo de todos, venga y le diga qué hacer. No, ustedes tienen que empezar a actuar. Miren, esta tomografía está con un edema generalizado. Tú lo dejas un par de minutos sin tratamiento, isquémico total, ¿qué le va a hacer el neurocirujano? Va a venir a firmar el certificado de defunción, también se va a enojar, te va a reñir, ¿por qué? Porque no le has hecho nada al paciente. Yo mismo me enojaría y no soy neurocirujano, ¿no? Miren, cuán edematizado. No hay ningún surco ni circunvolución. ¿Notan algún surco? No hay ni uno. Todo el cerebro está edematizado. Y si se han dado cuenta, inclusive, miren, la isquemia está más en esta pared occipital del lado derecho y en el lado también frontal del lado derecho. Denle una tomografía o saquen una tomografía más en una hora, sin tratamiento, toditos así isquemiado. ¿Ya para qué le va a operar? Yo mismo le daría la razón al neuro. ¿Para qué le vas a hacer una craneectomía? No, ya no sirve, ese cerebro ya está muerto. Ah, pero si ustedes le hubieran querido ayudar en algo, le hubieran dado solución hipertónica, le hubieran dado nora para mejorar la presión si es que estaba choqueado y empezar a darle manitol. Y se pueden dar los dos. Si la presión es buena, denle los dos. Yo en este tipo de pacientes, cuando son así críticos, neurocríticos, esperando, ¿no? Para darle más chance de en la cirugía mismo al neuro, le doy manitol y le doy solución hipertónica. Se puede dar los dos. Obviamente ya se lo he preparado bien, ¿no? Hasta se lo he cebado sangre por si necesitar en el trans, ya le he pasado su ácido tranexámico, le he pasado sus 2 de antibiótico, le he pasado su protector gástrico, le he pasado su antiemético, todo le he pasado, todo mejor que él mismo he preparado al paciente, ya está listo. Llega, ve la tomografía adentro, ya se lo está subiendo a quirófano. Eso es lo que hay que hacer en una emergencia, ¿no? O sea, no seremos del área, yo tampoco soy neurocirujano, pero soy cirujano de trauma, pero no lo voy a ir a operar porque sé que hay neurocirujanos, ¿no? Ahora estuviéramos en la guerra, sí, yo también opero esto, pero en ese momento lo que necesita él es un apoyo, que yo se lo prepare al paciente. Y eso es manejo preoperatorio. Ahora, la fisiopatología misma del TEC, hay que entenderlo literalmente desde la parte más grave, más grande si quieren, hasta la parte más pequeñita. Es obvio que va a haber una injuria, un golpe, un TEC. Es obvio que va a haber inflamación,
pero también es obvio que dentro de las células neuronales va a haber formación de radicales libres, falla de energía porque del ciclo de Krebs va a llegar al ciclo de Cori, va a haber excitotoxicidad por lo que se está soltando al medio, peor todavía que alguien que no sabe viene y le pone oxígeno y ese oxígeno más bien va a ir en contra porque le está poniendo muy alto el oxígeno, entonces todo lo que le hagan va a ser un feedback positivo y va a ir a aumentar mayor o en más grande medida, si quieren, a lo que viene a ser la presión intracraniana. Miren que justo debe ser ayer o no me acuerdo si era ayer o anteayer, una colega que igual formamos en este diplomado, debe ser de la sexta, séptima versión, me llama solo para comentarme algo interesante que le ha pasado, que en una emergencia X, no sé dónde, el médico de guardia le estaba poniendo a un neumotórax simple, le había puesto oxígeno a 12 litros por mascarilla, y ese rato el paciente casi entra en paro, hasta que ella se dio cuenta y va y le pone una aguja, toracocentesis y evocador, lo que han aprendido en este curso. ¿Qué es lo que ha hecho la colega, la doctora la de guardia? Al ponerle oxígeno. ¿Cómo le va a poner oxígeno a alguien que sabes que está escapando ese oxígeno, ese aire está escapando por su pulmón? Se dan cuenta los errores y horrores que a veces se cometen. Entonces la idea es que ustedes siempre piensen las dos veces y digan, no, este paciente sí necesita oxígeno, pero no tanto, es una presión muy alta, lo voy a grabar. En este caso es lo mismo, no necesito tanto oxígeno, es trauma, tengo que llegar a mi tope 71, no lo necesito al 100%. Muchos lo van a intubar y le van a dejar a 15 litros y se les va a descompensar por esta formación de radicales libres, neuroexcitotoxicidad, como dice aquí, neurotoxicidad, ¿no? Entonces, más bien van a matar al resto del cerebro. Entonces la lógica pasa de que hay que entender lo que siempre les digo, ciclo de Krebs, ciclo de Cori, ya no va a haber ATP, no va a haber cómo manejar el sodio y el potasio, el mismo calcio, ya no hay forma, porque no tienes energía. Entonces se va a empezar a formar radicales libres, que va a empezar a destruir tu cerebro desde adentro de las células. Y la idea es esta, esto siempre yo les digo cuando doy este tema. Todo paciente ya te ha llegado con lesión primaria, la lesión primaria es el TEC. Ahora, ¿cuál es la lógica? Yo no les voy a decir a ustedes, velen por la prevención de la lesión primaria. Eso no es ni tarea mía ni de ustedes, porque no este no es un posgrado de salud pública, ¿no? Ah, pero también yo dicto la maestría de salud pública, y cuando dicto maestría de salud pública, yo les digo, nuestra tarea en salud pública es prevenir la lesión primaria. Ah, vean que es muy diferente, ¿no? El ámbito es diferente. Cuando yo trabajo como salubrista, porque también soy salubrista, voy y doy pues, charlas a los mismos médicos, les digo, tienen que salir a los colegios, a hablar a la familia, a concientizar a la gente de que no debe manejar en estado de TIC. Ah, eso es prevención primaria. Y voy a prevenir la lesión primaria, voy a prevenir el TEC. Pero en el caso de nosotros que estamos hablando ya en un posgrado de emergencias, hay que prevenir la lesión secundaria. Que la lesión secundaria se va a dar si tú no le haces nada. Clásico error de médico cuando llega el paciente tequeado, politraumatizado, y yo digo, póngale un fisiológico, antibióticos, protector gástrico y un analgésico y esperaremos que llegue el neuro. Y estamos ahí sentados esperando que llegue. Y a veces pasa 2, 3 horas y ya ese rato nos paramos como querer ayudar en todo y no, el neuro todo así, no, este ya tiene muerte cerebral, ¿qué le voy a decir? ¿Y por qué ha pasado todo? Porque tú no has prevenido la lesión secundaria, que ese es nuestro trabajo de nosotros los que trabajamos en la emergencia. Entonces, es una sumatoria que al final llega a aumentar la hipertensión intracraniana y se va a morir por lógica, ¿no? Entonces, esta lesión primaria es debida al impacto, en el caso del TEC, ¿no? La fractura, la contusión, hemorragias, hematomas y demás. A ver, esta tomografía, entonces lo vamos a tratar de describir también para su examen, ¿no? Bien rápido. Lo vamos a hacer de afuera hacia adentro, que es lo que yo siempre hago. Desde acá, diríamos, primer punto. Yo veo aquí un hematoma subgaleal prontoparietal del lado izquierdo. Primera cosa que veo. Segunda cosa que veo una fractura del tabloide interno y externo de la región parietal del hemisferio, o si quieren, del lado
parietal izquierdo. Tercera cosa que veo, neumoencéfalo, ¿ven? Bolitas de aire. Neumoencéfalo, neumoencéfalo, neumoencéfalo. Neumoencéfalo, que está en múltiples lugares o locaciones de la bóveda craneana. Tres cosas. Cuarta cosa, si quieren, hematoma subdural. ¿Notan? Aquí está el hematoma subdural. Y aquí también. Es agudo y es subagudo. Quinta cosa que veo, contusiones frontales. ¿Notan? Sexta cosa que veo, desviación de la línea media hacia el lado derecho. Séptima cosa que veo, un halo de isquemia alrededor de los sangrados. Octava cosa que veo, si quieren pueden decirme edema alrededor de la isquemia o edema generalizado, porque notan, aquí hay algunos surcos, pero en el resto está liso. Hay un edema generalizado. Miren que hay 8 cosas que les he dictado. Hay más, si quieren saberlo ahorita, si lo haríamos bien desglosado, hay como 15. Pero obviamente esas 15 yo igualito en el examen les voy a decir, yo veo 10, pero quiero que ustedes me pongan 6 o 5. Porque la idea es que ustedes vayan practicando, la práctica es el maestro. No son imagenólogos, les repito, no es un posgrado de imagenología, pero no pueden no saber interpretar o leer las cosas grandes que está dándote la tomografía. Para inclusive hasta poder darle tratamiento. Si se te está olvidando y no le estoy poniendo solución hipertónica, pero con esta tomografía es obvio que le voy a poner solución hipertónica, tengo un edema generalizado. Ahora es obvio que le voy a poner también manitol y para poderle manitol voy a tener que subir esa presión. ¿Por qué? Porque se está denotando que hay sangrados, hay contusiones que van a llevar a isquemia las más de las veces. Ahora es obvio que para subir la presión no le voy a poner volumen. Estoy viendo que hay vasitos que están sangrando aquí adentro. Si solo le pongo volumen, cristaloides, voy a volver a abrir porque hay varios vasitos que solitos ya se han cerrado, ¿no? Eso es lo lógico de mi cuerpo, que el vasito chiquitito ya se han cerrado. Si solo le das volumen, le das cristaloides, lo van a terminar de volver a abrir y va a volver a sangrar. Ahí está lo que siempre les digo, la famosa hipotensión permisiva, ¿se acuerdan? Entonces, pero sí que puedo hacer para ponerle manitol, darle cargas pequeñas de cristaloides y a iniciar el coloide, que también me ayudaría si se dan cuenta, porque igual voy a aumentar la osmolaridad intravascular y a la par, obviamente, ya puedo iniciarle inclusive la nora, pero a dosis bajita. O sea, no, nadie te dice que es crítico ese rato y lo voy a iniciar a 0,3, 0,1. No puedo iniciarle, generalmente yo le inicio bien bajito, 0,01 gamas, como un precrítico. Entonces ya está, y voy a ver, la presión ya está 110, 70, 120, 80, perfecto, manitol. ¿Se acuerdan? El punto de corte 110, 70. Entonces, eso es a lo que ustedes tienen que apuntar, pues no le tengan miedo a un paciente neurocrítico que sí, a veces ustedes les han puesto de internos igual que cualquiera, todos hemos tenido miedo y decíamos, ¿cómo? ¿Qué capo el médico estaba tratando? Pero igual se le moría. Entonces, porque no daba el tratamiento adecuado. O lo ibas a visitar al paciente después de su cirugía y estaba tetrapléjico, y yo siempre decía, pues, ¿para qué le ha operado si se va a quedar tetrapléjico? ¿Cuál es la importancia? La familia nomás ha sufrido más porque le han dicho, espérele al neurocirujano, le va a operar y va a estar vivo y va a caminar y va a saltar y bailar. No, la complicación grave ha sido de nosotros en la emergencia, porque como no le hemos dado un buen manejo preoperatorio, ¿qué esperábamos que haga el neuro? ¿Que era mágico sus manos y que le saque? No, tampoco es así, porque lo único que va a hacer el neuro en esta tomografía, ¿qué haría? Por el edema tan grave, yo le quitaría solo este pedazo, o puedo aumentar y quitarle un pedazo más hasta aquí, y ya aspiro los sangrados, cohibo un poquito las hemorragias y ya. Alguno me vendrá y me dirá, le voy a hacer craneectomía bilateral, bueno, pero no le va a hacer más que eso. Y ahí terminó su actuar. Tampoco es que el neurocirujano le va a hacer más cosas, ¿no? Lo va a pasar a salas y terminó también de él su actuar. Entonces, ¿de quién dependía que no tenga la lesión secundaria? De nosotros. Porque a veces el mismo neuro, el mismo especialista, cansado y todo, 3, 4 de la mañana le está haciendo venir, le opera y se va, ¿no? Pero ¿y quién de nosotros ha ido a darle el tratamiento para la lesión secundaria que la sigue teniendo? Porque no le estamos dando tratamiento para obviamente sus hidrogeniones por células muertas, para ese potasio por células muertas,
le has transfundido, perfecto, le has pasado citrato, se lo ha consumido el calcio, y ese potasio que has liberado en cualquier momento te va a dar paro cardíaco, y tú dices, no, o sea, debe morir porque le ha operado mal. No lo operó mal. Ah, pero que tú tampoco le has dado el tratamiento desde el inicio adecuado para ese hipercalemia que iba a tener. ¿Por qué no les pasó gluconato de calcio desde el inicio? ¿Y qué les he enseñado yo desde el módulo 1? Es todo paciente crítico que te llega a la guardia, en mi caso, yo le paso gluconato de calcio. Mientras más crítico, no importa el diagnóstico que me digan, yo le paso 1 o 2 o 3 o 4 ampollas, ¿se acuerdan? Porque el gluconato de calcio solo se absorbe el 30% del calcio. Ah, si tuviera cloruro de calcio le pasaría una ampollita, porque se absorbe casi el 100%, ¿no? Entonces, vean la importancia de ustedes que tienen que pensar rápido e ir pensando qué también va a ser el neuro, porque también somos personal de salud, sabemos lo que va a hacer él. Por más de que yo no soy neurocirujano, sé lo que va a venir a hacer. Y sé lo que tengo que darle yo previo a lo que él le va a hacer para que verdaderamente lo saque, ¿no? Y la lesión secundaria, les decía, es el edema, es la hipoxia, es la hemorragia subsecuente al tratamiento que le va a hacer el neurocirujano. Entonces, tengo que disminuir ese edema, ya está edematizado. Y si yo no le hago nada, por la cirugía misma, porque es una injuria, le está tocando al cerebro, va a edematizarse más. La hipoxia cerebral que ya tenía es por lógica que va a entrar en más hipoxia porque se va a edematizar más. Y si ha sangrado y no lo he parado, es obvio que solo al abrir va a sangrar más. Entonces, ¿quién le está poniendo en más riesgo? Nosotros en la emergencia por no haberle dado tratamiento ante esa lesión secundaria que todavía no la tiene, pero que ya la está iniciando para tener. Entonces, las lesiones primarias no las prevenimos nosotros. Ya son las fracturas, contusiones, laceraciones, hematomas de todo tipo y el famoso daño axonal difuso. Entonces, la lesión primaria o biomecánica no la podemos prevenir. La secundaria es la que nosotros tenemos que prevenir. Lesiones secundarias intracraneales, aumento de la presión intracraneal, reducción del flujo sanguíneo, reducción de la presión de perfusión, lesión por reperfusión, lesión de masa, convulsiones, edema cerebral, isquemia. Extracraneales, hipotensión arterial, shock, hipoventilación, hipoxemia, hipertermia, hipotermia, hiponatremia, hipoglicemia, hiperglicemia, sepsis, disfunción multiorgánica. Entonces, miren cuánta cosa tengo que yo sabérmelo como médico de emergencias, porque tengo que prevenir todo esto. No les digo que ya lo tienen, o puede estar ya iniciando muchos de ellos, pero tengo que prevenirlo. Entonces, todo comienza desde el manejo de los hechos, y en Bolivia obviamente es el peor manejo, ¿no? Nadie maneja bien, policías ni qué hablar, bomberos ni qué hablar, ni modo. Entonces, no es un buen manejo el que se realiza. Lo máximo que te lo van a poner, te van a poner un collarín, y si acaso le pondrán pues, un vendaje, nada más. Entonces, eso es a lo que estamos atenidos aquí en Bolivia. El manejo prehospitalario no es el adecuado. Y como no es el adecuado, cuando nos llega, son tiempo perdido para el paciente. No sé si han visto en algunas series televisivas, esta buena que es para mí esta última que ha salido, la de Pitts, que es muy buena, y la de ERC, de emergencias, que les decía alguna vez, son muy buenos. Entonces, ellos te demuestran eso. El paramédico allá está también formado, y a veces le acompaña siempre un médico, un residente, entonces están bien formados, bien capacitados, cosa de que a veces hasta el especialista va, si se han fijado, ¿no? Hay un accidente grave de tránsito, entonces va el especialista a traer, a recoger a su paciente. Pero también el paramédico sabe intubar, sabe tomar decisiones. Entonces, ¿cuánto hubiera cambiado si le hubieran puesto por lo menos una mascarilla con reservorio? Porque va a vomitar en el camino un ondansetron o una metoclopramida. ¿Se dan cuenta? No solo es poner el collarín y me lo traen y me lo botan y ya. No. Entonces, todo cambia desde el momento de el choque y qué le has hecho en el choque. Y de acuerdo a eso, también obviamente hay que preguntar un buen interrogatorio, no por nosotros, el séptimo personaje que sirve para eso, ¿no? Que vaya, él pregunte todo lo que le han hecho, no le han hecho, qué han encontrado, qué no han encontrado, estaba con cinturón, sin cinturón, todo aquello que ha pasado, ¿no? Había más gente que ha muerto, no ha muerto, todo eso me va a servir para mí. Todo esto que ustedes ya lo saben, ¿no? Ya hemos aprendido cómo se maneja la vía aérea, la sedación, ya hemos aprendido con fentamida. Manejo inicial, obviamente hay que monitorizar varias cosas importantes. Ya hemos aprendido la regla de los 4 hasta para los laboratorios. Los gabinetes, ya sabemos que primero lo estabilizaremos y después mándenlo
Primero siempre las radiografías, después se lo vuelves a traer y lo estabilizas otra vez y tomografía. Ese es el continuo de manejo que te debes tener. ¿Qué puedes hacer si tú no quieres volverle a traer la emergencia? Entonces ve tú, ve como médico. Es lo que yo hago en la vida real. Entonces muchos de mis colegas se sientan y esperan ahí. No, por más especialista tienes que pararte, ir a ver, es un crítico. La norma dice que tú deberías estar al lado del paciente. Yo voy con el paciente. Entonces yo voy, le hacen las radiografías respectivas y como estoy ahí yo mismo lo suelto un poquito más la nora, la aumento o le estoy pasando algún medicamento, tal vez su diazepam que está convulsionando, ¿me entienden? Entonces para eso sirve que yo vaya como médico, estoy al lado, no, no los internos que todavía no tienen experiencia y demás que no pueden ponerle drogas, entonces yo estoy ahí y ese mismo rato como lo estoy estabilizando, estoy viendo parámetros y está todavía estable, lo voy a mandar a lo que viene a ser TAC. Y así ya tengo todo y me subo ya de la tomógrafo, ya tengo tomografía, tengo mis radiografías, tengo todo. Es obvio que las valoraciones les voy a tener también de todo lo que estoy haciendo. Deme un segundo, por favor, me están llamando de un paciente.
Bueno, disculpa, justo un paciente me está escribiendo. Les decía entonces, la valoración hay que ver toda la patología, toda la sintomatología, mejor dicho, que tiene eh, justamente en ese momento, ¿no? Entonces, tomen en cuenta y en consideración ese punto. Ya. Entonces, ¿por qué lo voy a tomar en consideración? Porque me va a ir ya guiando qué lesión puedo tener. ¿Qué les dije el otro día cuando llevamos coma, se acuerdan? De que muchas veces vamos a trabajar, yo también he trabajado en primeros niveles, he trabajado en la punta del cerro, literalmente. ¿Qué tomógrafo voy a tener a la mano? Pero eso no impide a que yo le pueda ir dando el tratamiento, porque la norma dice, tienes que mandarlo estabilizado a tu paciente, ¿ya? Un error clásico que, por ejemplo, siempre veo, justo les dije que hace unas 3 semanas acabé de dar auditoría, un posgrado. Entonces les decía a los colegas que todos eran especialistas, inclusive, les decía, el error que cometen aquí, dice la norma, de que durante la referencia, imagínense que se complican las referencias porque se asusta el médico y lo bota al paciente tequeado y está viniendo desde Morochata hasta el Viedma, digamos. Y en el trajín se complica y se muere. ¿De quién es responsabilidad? Del médico que ha mandado. Porque la norma dice estabilizado. Y además lo otro, por si quieren saberlo. Y en todo ese trajín, en todas esas horas que estás recorriendo, ¿a quién le pertenece el paciente? Al hospital que ha mandado, eso dice la norma. Entonces, lo que yo hago cuando refiero muy largo trecho, el interno, el médico que está yendo, el residente, yo mismo me llevo la hoja de evolución, porque tengo que seguir evolucionando en mi hoja, porque todo lo que le estoy haciendo, todo lo que le está pasando al paciente durante ese trajín de referencia es tuición mía todavía, por si quieren saberlo. Cualquier cosa que le pase es mío. ¿Por qué creen que a veces el Viedma todos se pelean cuando llega muerto, no? Y tú quieres dejárselo al muerto, no puedes dejárselo al muerto, está muerto por cosas que tú has hecho o no has hecho en tu lado. Entonces, con esa parte sí tiene razón el Viedma de decirte, no, este paciente ni lo conozco, te lo llevas y te lo tienes que estar trayendo al cadáver y el que tiene que dar el certificado de función es obviamente el hospital de inicio, ¿no? El que lo ha referido. Entonces vean cuánta importancia, por eso tiene que, no importa, no es excusa hoy en día que tú le digas, no tengo tomógrafo, perfecto, pero hay datos, como están viendo, que ya me tendrían que decir que hay una lesión, lo mismo que hemos practicado, ¿se acuerdan? En el módulo 1, acaso les hemos mostrado tomografías, les decía, paciente está con miriasis, paciente está con anisocoria, paciente está, o sea, ya está el paciente focalizándote. Ahora depende de ti qué le quieres dar, ¿no? Ahí están viendo una anisocoria, por ejemplo, ¿no? Hacia el lado izquierdo. Ahí están viendo en el reflejo pupilar que las pupilas están muy mióticas o midriáticas, hipoarreactivas, ¿no? Todo eso vemos y de acuerdo a eso también los desvíos de la mirada que hemos visto el otro día, fracturas de la base del cráneo. Hay que entender que la base del cráneo se divide en 3 tercios, tercio posterior, medio y proximal, o si quieren anterior. Entonces, en ese tenor, cuando hay una fractura de la base del cráneo anterior, se da esto. Los famosos ojos de mapache, ¿se acuerdan? Cuando hay una fractura en el tercio medio, se da esto, que es una otorragia. O también puede haber una licorragia, que es fractura del peñasco, entonces sale sangre o líquido. ¿Cuántas veces uno es renegado porque algún inteligente que me ha referido al paciente le ha puesto aquí algodones, gasas, le ha taponado por poco y le pega más ahí, o le pone algo más, un tapón? No, se supone, si se dan cuenta, por la doctrina de Monroe Kelly, ¿por qué está saliendo sangre? Porque la presión aquí es alta y yo le estoy taponando. Déjenlo que sangre, si tiene que sangrar, va a sangrar, ya está abierto ese tímpano, déjenlo que salga, vayan limpiándolo y ya. No sé para qué lo tapan, cuál es la importancia de tapar, porque lo tape ojos que no ven, entonces que va a mejorar. Entonces no, la lógica es que salga. Yo lo destapo y lo dejo así, para qué lo han tapado? Y si es tercio posterior, por la parte del mastoides, justamente va pasando sangre igual y se ve en el famoso signo de Battle, ¿no? Entonces, todos esos detalles de fracturas de base del cráneo ya te tienen que hacer sospechar que ha sido un gran intercambio de energía.
Entonces, como hace un gran intercambio de energía, mínimo solución hipertónica debería estar recibiendo de estos 3 pacientes, lo mínimo, si acaso se hubiera podido manitol. Ahora, las fuerzas, miren, de rotación, como ven, penetrantes, lineales pero con fractura, ¿cómo se llama? Latigazo cervical, latigazo lumbar, todo eso repercute también en el TEC y su manejo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, acá, C1, C2, C3, C4. C5 ya tiene una alteración, si se fijan, está más hacia adentro, ¿no? Eso se llama listesis, alguna vez ya les dije. Listesis posterior de C5, listesis posterior y fractura de C6. Entonces, tomen en consideración ese gran detalle. ¿Qué les dije también alguna vez en radiografías? Que la cervical lateral te diagnostica el 85% de las lesiones y la AP el 15% que no estás viendo. Entonces, siempre acuérdense eso. Es muy, pero muy importante que ustedes se sepan ese gran detalle. No pueden no saber de que si el paciente está despierto y yo soy tu paciente y te digo, pero sigo teniendo, doctor, dolor en mi cuello, háganle caso, eres el paciente, ¿no? O te das cuenta, porque no estoy hablando muy bien porque estoy con mi collarín, pero un pequeño movimiento que ustedes me hacen y estoy todavía con mis ojos cierro por el dolor y demás, entonces tú tienes que tomar la decisión de decir, no, en la lateral no se ve nada, tómenle una AP. Entonces vean que si bien ha ido a la primera vez a radiografía, solo ha ido por sus 3 radiografías, cervical lateral, tórax AP y pelvis AP. Inclusive, por si quieren saberlo, si están en un tercer nivel o tienen un hospital que tenga los equipos, ¿se acuerdan? Estos portátiles que llamamos de radiografía, esos sirven para sacar 2 radiografías, pero les apuesto que ustedes nunca han sacado, porque cuando venían en el Viedma, por ejemplo, yo me acuerdo, te sacaban solo la pelvis, y no, se ha creado para sacarte la pelvis AP y la tórax AP, para eso se ha creado. A la cervical no te ayuda, no te lo puedes sacar. Para la cervical es para lo único que le haría viajar. Entonces, ¿qué hacía yo en el Viedma cuando eran críticos de verdad? Entonces, les estoy estabilizando, llamaba al de rayos, a veces me peleaba porque le decía, él solo quería sacar pelvis. No, yo le decía, tu equipo se ha creado para pelvis y para tórax. Entonces, me lo sacaba los dos, entonces ya no tengo que movilizar tanto al paciente, ¿no? Lo estabilizaba un poquito más y ahí sí lo mandaba. Y me lo sacaban, tac. Ahora, ahí también, ¿para qué le voy a mandar a cervical lateral si ya le estoy sacando TAC? Yo le decía, por lógica, firmaba y decía, no, yo quiero un ataque de cráneo y además de cervical. Porque ya está entrando a la máquina. ¿Cuál inconveniente? No va a ser más ni menos radiación, ¿no? Entonces, dense cuenta la importancia que tiene por el movimiento mismo. Entonces, si hacen eso, no tendrán que llevarlo las 1001 veces tampoco a imagenología. Dentro de las clasificaciones, este Traumatic Coma Data Bank es antiguísimo, miren de qué año data, del 2007, nunca más se actualizó. Y te divide a estas alteraciones en LED 1 cuando están por fuera del cráneo, LED 2 cuando están dentro del cráneo, o sea, por dentro de la bóveda craneal, LED 3 cuando son muy graves, como el edema generalizado que están viendo, LED 4, 5 y 6, que son ya alteraciones más graves que toman tanto lo de adentro como lo de afuera, como están viendo en esas imágenes. Entonces, es una forma rápida de entender esta clasificación del Traumatic Coma Data Bank. Pero nosotros tenemos que entender también estas imágenes, ¿no? El hematoma epidural, ¿se acuerdan? El epidural, que es el biconvexo, ¿no? Como justamente un lente biconvexo. Eso es sangrado arterial, ¿ya? Por lesión entre la dura madre y el hueso, la laceración de la arteria, es una emergencia. Pero ¿desde qué momento sí o sí tengo que llamarle al neuro? Cuando el desvío de la línea media es mayor o igual a 5 milímetros en hematoma epidural o extradural. Ven, ¿no? Aquí está el epidural, aquí también, aquí son dobles sangrados por si quieren saber. Justo en esa imagen es como que se han encontrado los sangrados, uno está más abajo que el otro, este está más abajo, está más arriba. Este es frontal superior y este es frontoparietal igual, pero es más abajo, son 2 arterias que se han lesionado, por eso tiene así ese formato. Este es occipital, frontal, frontoparietal, y este se llama hemisférico o frontoparieto occipital. Después tenemos el hematoma subdural, miren, el que tiene forma de semiluna, ¿se acuerdan? Pero este es sangre venosa.
Ahora, aquí quería llegar porque muchos se equivocan cuando diagnostican este. Entonces, el hematoma subdural, doctores, puede ser agudo como el hueso, puede ser subagudo del mismo color que el cerebro, para ver este de aquí si se fija, ¿no? Acá. Y puede ser crónico, que es más oscuro, más negro como esta parte. Y puede haber un paciente como este justamente que tenga los tres tipos, pero primero partiremos por la idea. El subdural puede ser agudo desde el golpe hasta el tercer día, subagudo desde el tercer al octavo día y crónico del octavo día para adelante. Entonces, ¿y por qué puede tener ese paciente los dos o los tres? Porque es la lógica, miren, está en el tomógrafo, ¿no? Están mirando hacia arriba, se ubica, ¿no? Entonces, por mala pata, mal manejo o algo ha pasado y ha vuelto a sangrar. Como es sangre y por gravedad ha caído hacia atrás. Por eso, miren, es agudo aquí. Entonces, ¿cómo lo describirían esta tomografía? Yo diría, presenta al paciente un hematoma hemisférico del lado izquierdo o si quieren frontoparieto-occipital, que en su parte más posterior o si quieren en su mitad posterior es agudo, en su, si quieren, en su tercio medio, si quieren, es crónico y en su tercio más anterior o en su parte más anterior es subagudo. Puede tener los tres, tiene todo el derecho de la vida de tener los tres. Tiene un desvío de la línea media, edema generalizado. ¿Se han fijado? Aquí igual tienes dos, agudo y subagudo. Ahora aquí, miren, este de aquí es más interesante. Tiene bilateral, ¿se fijan? Es agudo solamente en el lado izquierdo, pero en el lado derecho está agudo y crónico. ¿Por qué aquí no ha pasado lo mismo que acá? Porque aquí ha debido todavía haber espacio, como les dije que hay un gran espacio, ¿no? Cuando son muy mayorcitos, muy añosos, entonces por ahí ha llegado la sangre a toparlo todo, ¿no? En cambio acá, todo esto ya se ha vuelto coágulos. Entonces no ha podido pasar, porque está por gravedad, igual debería haber pasado. No ha pasado porque todo esto ya está coagulado. Es coágulo, es crónico, ¿no? Entonces, no sé si se ha entendido eso del subagudo. Tienen que aprenderlo porque mientras piensan en alguna pregunta, hay algunos que ni siquiera lo diagnostican porque a veces no se ve bien. Yo como me doy cuenta los subagudos por el desvío de la línea media y el cierre de los ventrículos laterales. Aquí parecería que no hay nada, pero ¿por qué está así, no? Entonces, miren, aquí está el hematoma subdural, está en este lado y es hemisférico. Aquí lo mismo, aquí lo mismo, solo que aquí es subagudo, ¿se fijan? La mayor parte es subagudo, pues pareciera que no tiene nada, pero hasta aquí es, el cerebro está hasta aquí donde está el puntero. Entonces, claro, en algunos es bien obvio, como en este caso, ¿no? Pero va a haber algunos en los que, por ejemplo, acá no se nota bien y es grande, desde aquí hasta, miren, esto es el hematoma. De igual manera, aquí está el hematoma subdural bilateral. El intracerebral, tendrán que describirme siempre en dónde se encuentra, ¿no? Estos múltiples hematomas intracerebrales, los cuales se encuentran uno grande a nivel del lóbulo parietal del lado izquierdo y múltiples pequeños frontoparietales izquierdos y derechos. Tienen halos isquémicos, tienen halos de edema al general o oligoemia y edema generalizado, ¿no? Y hay una zona grande de isquemia en la zona occipital. Hay desvío de la línea media y los ventrículos laterales están cerrados. Entonces, es describir más que dar diagnóstico su examen que les voy a tomar el viernes. Entonces, tienen que ir viendo, aprendan todas las tomografías que puedan, solo descríbanme qué alteraciones están viendo. En estas fracturas de cráneo, si quieren saberlo, ¿cuándo es quirúrgico? ¿Cuándo tengo que mandarlo de emergencia al neurocirujano y llamarle, se va a enojar, igual me va a reñir? Es quirúrgico, se ubica, ¿no? Tabloide interno, tabloide externo. Cuando el tabloide externo ha sobrepasado al tabloide interno. Aquí le falta un poquito, ¿no? Para hacer emergencia. Pero lo que le vuelve emergencia aquí es este hematoma que tiene la PAO. Pero imagínense que le hubiera pasado esto a un añoso de 80 años.
no le estaría ni tocando al cerebro y no había ni sangrado, ¿se dan cuenta? Entonces sería más estético. Y es la verdad. Hay muchos pacientes que yo les he dicho lo mismo, les he dicho, miren, la fractura que tienes va a ser más estética. O sea, ahorita no es una emergencia, por consulta de neurocirugía vas a ir, vas a sacar tu fichita, él te va a decir cuándo y ya, te operan, terminó la historia. Pero de que sea emergencia, sí, cuando el tabloide externo ha sobrepasado el interno, aquí debería estar esto más metido, pero lo que le vuelve emergencia en este caso es que además se le suma el hematoma subdural. Tiene un hematoma subdural que es agudo, más neumoencéfalo, en parieto occipital del lado derecho. Acá hay que aprender también que si bien hay hematomas intracerebrales que están dentro del cerebro, pero también hay sangrados o hematomas intraventriculares. ¿Se dan cuenta? Aquí está el sangrado en los ventrículos. ¿Cómo me doy cuenta que está en los ventrículos? Porque me hace una línea cortante, ¿se fijan? Está dentro del ventrículo, no está en el cerebro. Y a veces puede estar en los dos. Miren que aquí hay contusiones por fuera, en el cerebro están, pero también está lleno de sangre el ventrículo. Lo mismo que acá, ¿no? El ventrículo está lleno de sangre, pero también tiene un gran sangrado que está por fuera, que está en el cerebro mismo. Entonces puede ser mixto. Nada le impide que sea mixto. La hemorragia subaracnoidea. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito cuando vimos cefalea? Es bien importante que ustedes aprendan que la hemorragia subaracnoidea es literalmente, yo les explico siempre así, como que tú le estés pintando sus surcos y circunvoluciones con un marcador blanco, porque es sangre que está en los surcos y circunvoluciones, ¿no? En el espacio subaracnoideo. Fisher lo divide en 4 grados. El grado 1, cuando no hay o no se evidencia. El grado 2, cuando, miren, la hemorragia subaracnoidea en capa difusa, sangre difusa menos de 1 milímetro, en cisternas verticales. El grado 3 es con coágulos periarteriales mayores a 1 milímetro, no tan más gruesos son las líneas. Y el grado 4 es cuando hay hemorragia intraventricular, hay sangrado difuso, ¿no? Aquí está dentro de los ventrículos. Pero la hemorragia subaracnoidea tiene el tenor que les dije alguna vez con meningitis, te da un diferencial bien interesante. ¿Por qué? Porque literalmente es un paciente que va a venir con signo de Kerner y de Brudzinski positivos. O sea que literalmente vas a ver a un paciente que está con rigidez de la nuca, ya con síndrome meningio, pero no hace fiebre y demás. Le sacas tomografía, hemos hecho PL, no se hace cerrado. Sacas tomografía y en la tomografía te sale uno de estos 3 grados, el segundo, el tercero o el cuarto. Tú dices hemorragia subaracnoidea. Y el tratamiento es todo lo que hemos avanzado: solución hipertónica, le vas a dar su manitol, si es que se puede por la presión, como es sangrado le darás tranexámico, pero le vas a aumentar bloqueadores de los canales de calcio. Ahora les explico el por qué. Estos pacientes generalmente tienen una hipertensión traumática o una hipertensión sistémica que ya la tenían. Ya puede ser no traumático también la hemorragia subaracnoidea. Se le da bloqueante de los canales de calcio, el amlodipino y el nimodipino. ¿Se acuerdan? El amlodipino viene de 5 y de 10 miligramos, le pone sublingual. No llega a Bolivia, entonces lo que yo hago es lo muelo, lo pongo en agüita, eso le pongo en una gasa y le pongo debajo de la lengua del paciente. El nimodipino viene de 30 y 60 miligramos. Si es el de 30 miligramos, le das un comprimido cada 6 horas. Si es el de 60 miligramos, le das un comprimido cada 8 horas. Ahora, ¿por qué le doy bloqueante a los canales de calcio? Porque es un antihipertensivo, si se acuerdan, indirecto. Le voy a dar para que el volumen no lo voy a eliminar, no lo va a orinar como con la furosemida. Lo va a retener. ¿En dónde? En la zona esplácnica, en el abdomen. Es lo ideal, porque cuando vaya mejorando el paciente y ya le deje de dar el bloqueante de canal de calcio, ese volumen va a volver a la circulación. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, no es como en otras patologías donde yo quiero que pierda volumen, le doy furosemida, le doy hidroclorotiazida, espironolactona, ¿no? Para que lo orine. Entonces va a bajar la presión. En estos pacientes, como es neurocrítico, te hace pues ese hecho tan raro
de hipertensarse y potensarse continuamente. Entonces, ¿qué preferible? Que tenga ya el volumen, porque se va a ver ridículo, ¿no? Le quito volumen y es rato, no, póngale volumen, póngale cristaloides, 2 días, 3 días, ¿no? ¿Cuál sería la lógica? Entonces, en estos pacientes se usa eso, secuestrar, el líquido, el volumen en la zona esplácnica. Le voy a dar analgésicos y corticoides, obviamente, ¿no? Entonces ahí está, ¿notan? Siempre sigue a los surcos y circunvoluciones. Así bonito se ve blanco, pero siguiendo los surcos y circunvoluciones. Aquí, ¿notan? Está tomando el polígono de Willis, por ejemplo, ¿no? Y aquí está tomando el resto de surcos occipitales. Y siempre que ven hemorragia subaracnoidea van a ver que hay edema alrededor, generalizado. Tiene esa gran particularidad. Todo el cerebro se edematiza. Notan que hay surcos y circunvoluciones. No hay, aparte de las que se nota que está siguiendo, ¿no? El sangrado, pero el resto no hay, no se dibuja. Entonces, ¿por qué es eso? Porque ya hay edema generalizado. Denle corticoides, denle analgésicos, todo lo que hemos aprendido. Más bloqueante los canales de calcio. Miren, aquí está siguiendo los surcos, circunvoluciones, aquí también, aquí está siguiendo al cuarto ventrículo, aquí al polígono de Willis. Entonces, eso es hemorragia subaracnoidea. El tratamiento, entonces, obviamente hay que hacer un manejo, un triage, un ABCD y el tratamiento específico, ¿no? Esto de las horas, siempre les hablo porque muchos lo confunden, la hora de oro, hora de plata, hora de bronce. Todos creen que es una hora exacta, ¿no? Entonces, es como decirte que a veces otros médicos malentienden y dicen, no, tengo 60 minutos, 120, 180, no. El error que se cometió cuando se habló de hora, en realidad mal traducido por los latinos, los gringos dijeron time, entonces como tiempo, no dijeron hora. Nosotros lo mal traducimos, dijimos hora de oro, no, decía time. Entonces era un tiempo de oro. Entonces ese tiempo de oro hacía referencia a el manejo que se daba, si era bueno, desde el accidente hasta que llegaba mi emergencia. El de plata era si hacía un buen manejo desde que llega a la emergencia hasta su manejo quirúrgico, ¿no? En quirófano. Y el de bronce cuando todo ha sido un mal manejo, no ha sido mal manejado en el lugar de los hechos, en la emergencia, y ya solo está tratando de hacer lo que se puede en el quirófano, ¿no? Entonces a eso hace referencia eso de las horas. Entonces el tratamiento, usted ya sabe, es literalmente tener una atención adecuada en el lugar, protocolos de manejo en la emergencia, en la terapia, en quirófano, todo tiene que salir bien. Es tanto así que obviamente hay que tomar en cuenta que las presiones, la PAM no tiene que ser tan alta, ya hemos dicho, tenemos que ver la saturación de oxígeno que tiene que ser la ideal, no la más alta, pero también hay que tomar en cuenta la terapia hiperosmolar. Ahí está la dosis del manitol de 0,25 a 1 gramo kilogramo peso, pero siempre se los digo de esa manera, no den manitol si no tienen buena presión, lo van a terminar de matar. Por lo cual yo prefiero solución hipertónica. No se asusten de los, si saben ya preparar, ya les he enseñado 1000 veces, llega el paciente politraumatizado, ya díganle que prepare, porque tardan en conseguir las ampollas de cloruro de sodio y todo el show. Entonces, que lo preparen ya, apenas ya me han dicho de que está viniendo el paciente, ya está llegando, qué sé yo, entonces ya estoy preparando mi solución hipertónica, que lo va a ir por una vía en 15 minutos, que es lo más rápido que puede pasar, para que no te dé milenolipontina, y por la otra vía ya le voy a dar carga si es que necesita, y si no necesita, le voy a dar MARIC, ¿no? En 1 hora o en 2 horas. La hipotermia, por muchos años, al igual que lo que hemos visto, ¿se acuerdan? De postparo cardíaco se decía que hay que enfriar al paciente, no va bien. Pues ya no se hace. En lo que se refiere a profilaxis antibiótica, no olviden que siempre hay que dar profilaxis antibiótica, ya habíamos dicho, ¿se acuerdan? El primer día les enseñé ceftriaxona, y si hay neumoencéfalo, metronidazol más. Profilaxis de trombosis venosa profunda, ya les he explicado, esto no va a menos que verdaderamente tengas un equipo comprometido y que, como les decía ese día, cada hora o 45 minutos estés desvendando, luego vendando, ¿no? Si no, eso es lo que funciona mejor, masajeadores. Sistemas de medición para la PIC, ¿no? Hay en Cochabamba, hoy en día les puedo decir que sí hay, conozco gente, terapistas que ya se han ido a traer desde el extranjero y demás. El mejor siempre va a ser el intraventricular, ¿no? Le haces un huequito y literalmente ecoguiado llegas ahí. Hay ya el transductor, cuesta carísimo, eso sí les puedo decir y garantizar, cuesta muy caro.
el equipo, y por lógica el medirle cuesta caro. Tomando en cuenta que estás metiendo a su cerebro, puede haber daño igual del cerebro. Todo un show es, por si acaso. Por eso mismo el neurocirujano te cobra carísimo. El terapista, igual que pone, te cobra caro. O acuérdense que ese transductor solo se va a usar para ese paciente. Se desecha después, por si acaso. Entonces, no es tan fácil como ustedes creerían, como en el extranjero, ¿no? Cuando yo estaba en el extranjero, justo el año pasado, fui a hacer un curso de terapia argentina. Y llegaban pacientes, rato ya todo el mundo corría a su sala de stroke. Entonces entrábamos, ya le estaba poniendo el terapista o el neurocirujano ese rato, ya le estaba poniendo su sistema de medición de PIC. Así rápido y violento, no le preguntaban si tiene plata o no tiene plata y demás, ¿no? En el público me refiero. Entonces estaba perfecto, pero acá no hemos llegado todavía a ese tenor. ¿Pero qué se puede hacer de manera indirecta? Sé que muchos han enseñado, ver la mácula, ¿no? Ver el edema de mácula. Fondo normal, y aquí está la mácula, ¿no? Edematizado. Pero el famoso papiledema, el edema de la mácula, literalmente se ve al cuarto día, eso nunca lo olvide. Van a querer verme desde el inicio. Pues, ¿qué podemos hacer? La ecografía. Se hace ecografía, miren, por encima del párpado, ¿no? Estamos viendo el globo ocular con el transductor, y lo que voy a ver es esto, el nervio óptico, y lo mido, ¿ya? Entonces, miren, ya ya se ha hecho trabajo, está validadísimo. Entonces, cuando tú ves el nervio óptico de 3 milímetros, significa 8 de PIC. 6 milímetros, 25 de PIC. 8 milímetros, 37 de PIC. ¿Se acuerdan? Que por lo menos deberíamos mantener un tequeado entre 14, 15, ¿no? Entonces, ya saben cuánto tiene que ser ese nervio óptico. Entonces, no es difícil, pero obviamente hay que ser práctica, ¿no? Entonces, monitorizándolo, hay que mantener pics menores a 20, ideales de 14, 15, les decía. Obviamente hay que sedarlo, cuidado que no lo ceden porque está intubado las más de las veces. El paciente, acuérdense que va a convulsionar, porque ese sangrado, esa isquemia no es normal, va a convulsionar y va a ser peor, se nos va a complicar más. En la nutrición siempre es mejor nutrición enteral, comenzar lo antes posible, pero mientras tanto pueden ponerle parenteral. Ya hemos hablado de anticonvulsivantes, yo uso más hidantina porque es barato y hay en todo lado, fenitoína, es un poquito caro, pero a veces la verdad es que nadie tiene, no hay. Esteroides, ya les enseñé a usar dexametasona, metilprednisolona ideal. Del ataque cerebral, la pica elevada, acuérdense que si se lo van a quedar un paciente tequeado, moderado para adelante, o sea, moderado a grave, quédenselo si tienes un tomógrafo a la mano. Ya sea público o privado, pero tienes tomógrafo, perfecto, quédatelo. Si no, no te lo quedes, tienes que referirlo. Error clásico, miren que el año pasado, sí, debe ser en junio, julio, un colega justo internó un TEC moderado. Me pasan la guardia y al día siguiente en la visita, estábamos 3, 4 cirujanos pasando visita, y nadie se daba cuenta, el paciente parecía dormido. Yo les digo, doctores, no es normal. Y veo la tomografía y les digo, ¿quién ha sido el inteligente que ha internado a este paciente? A salas generales, ni siquiera terapia, habiendo terapia en ese hospital. Le digo, ¿por qué lo has subido a salas? ¿Has revisado cuánto de glass? Todo le he reñido al pobre, el ASO es el que lo había internado. Porque no hay que meterse a algo que no sabes, y lo he dicho a la mala. ¿Por qué? Porque ese paciente ha empezado en nuestro delante a convulsionar. Y todos, como es clásico, que odio, está convulsionando. Y todo, no, esperen que termine de convulsionar. ¿Dónde dice eso? Paciente que convulsiona hay que frenarlo en seco, literalmente, ¿no? Lo agarro bien y ese rato diazepam intramuscular 5 a 10 miligramos le pongo. ¿Por qué? Ese cerebro se sigue golpeando contra el hueso, ¿se dan cuenta? Entonces, dense cuenta de que no se agarren pacientes tequeados si es moderado para adelante, si no tienes control tomográfico por lo menos mínimo cada 8 horas, si te lo vas a agarrar. Entonces, no es nomás también agarrarte e internarte al tequeado. Luego de descompensarse y va a ser una atrocidad, ¿no? Aquí es para mostrarles una tomografía donde es un trauma penetrante y tiene hematomas, contusiones alrededor, y alrededor de eso edema, alrededor de eso isquemia, ¿no? Isquemia, alrededor de eso todo edematizado casi. Hay que tratar también de darle, si fuera un TEC leve, medidas antiedema, poder ponerle, por ejemplo,
posición semifowler, Fowler, tratamiento quirúrgico, craniectomía se le ofrece siempre al paciente para poder bajar la presión. Algunas veces el mismo neuro te va a decir, no, esto para mí que se va a reabsorber, entonces no haremos todavía la cirugía. Entonces, ya, pero él manda, no es su área, ya no me meto. Entonces eso es un hematoma subdural hemisférico, ¿no? Toma fronto parieto occipital del lado derecho, ¿notan? Este es agudo, pues blanco como el hueso. Aquí está iniciando, no le han dado tratamiento y miren cómo ha quedado todito isquemiado y el otro lado igual está isquemiando. Esta es una hemorragia subaracnoidea, si se fijan, sigue los surcos y circunvoluciones, edema generalizado. Y notan que el edema ha sido tanto tiempo que ya está isquemiándose todita la parte anterior. La parte posterior todavía está viable. Hemorragias o contusiones intracerebrales siempre tienen su halo de isquemia y alrededor su halo de edema. Y notan que pareciera que no repercute, pero sí repercute. Notan cómo ya todo el cerebro se ha edematizado. Es que según la doctrina de Monroe, no es normal pues tener algo que no estaba ahí, ¿no? Entonces quieran o no, repercute. Aquí miren, el golpe ha sido acá y en el lugar del golpe no hay nada, solo edema. Y aquí hay contragolpe. El contragolpe ha sido la contusión, el sangrado. Hay lo mismo aquí, por ejemplo. Aquí ha sido el hematoma, ¿no? Subgaleal, o sea, aquí ha sido el golpe. Y en el lado del contragolpe está totalmente la lesión. Múltiples contusiones, hematomas epidurales, en otro corte coronal, hematomas epidurales, ¿no? Está. Pues el hematoma epidural es de origen arterial, pacientes jóvenes, seleccionado de fracturas. Siempre nos dicen, no es periodo de luz. El paciente entra caminando, no te has dado cuenta y el paciente muere después a los minutos. Tienes que darte cuenta de signos sugestivos, focalizaciones, la cinemática del trauma. Es una urgencia quirúrgica. Les dije que el hematoma epidural, 5 o más milímetros de desvío de la línea media es quirúrgico. Y el subdural es 10 o más milímetros de desvío de la línea media es quirúrgico. Hematomas epidurales. Y aquí se ve bonito el subdural. Miren, es agudo, subagudo, ¿no? Tan el mismo color que el cerebro y el crónico, ¿no? Mismo paciente, ha pasado por los tres, pero se le ha ido dando tratamiento, entonces por eso es que no ha isquemiado el resto del cerebro. Podía hacerlo, ¿no? Es grande. Aquí llega ya directamente. A veces el neuro te va a decir que se cronifique para que después solo le haga una craniotomía, un huequito le hacen y por ahí la aspiran, porque es coágulo. Aquí no se notaba muy bien, pero por la desvío de la línea media yo les hubiera dicho que sí, que había algo aquí. Viéndolo, este es el hematoma subdural, ¿no? Subagudo. Y aquí en otro corte sí se ve mejor. Entonces, hematoma subdural de origen venoso, pacientes mayores, no relacionado a fracturas, no periodo lúcido, agudo, subagudo, crónico que hemos visto. Es una urgencia quirúrgica también, pero te da más chance. Como es venoso y te puede sangrar más. Mayor o igual a 10 milímetros de desvío y recién va a ser un paciente que tengamos que operar. Subdurales, parenquimatosos. Miren, aquí está. Igual su halo de isquemia y totalmente edematizado, ¿no? También hay parte de sangrado intraventricular. El edema cerebral solo, por si quieren saberlo, también te puede isquemiar, miren. Entonces, por eso siempre les digo, TEC leve moderado. Tú le sacas tomografía y el imagenólogo te dice, no hay nada. Claro, para él no habrá nada. Tú ves los surcos y circunvoluciones, miren, no hay. Mayor a 15 años, desde los 15 años para adelante, tiene que haber, no puede no haber. Entonces, al no ver, solución hipertónica, pónganle, no se van a arrepentir, porque después alguna vez ha pasado que ha llegado así. Es demandable, pues yo si fuera familiar mío les demando, ¿por qué? Porque dense cuenta que podía ser rescatado, era solo edema, era solo un manejo con manitol y solución hipertónica, pero lo han terminado de matar al pobre paciente, ¿no? Entonces tomen en consideración eso. La lesión axonal difusa. Cuando tú tengas una tomografía limpia, aparentemente, ¿no? Pero tú dices cinemática del trauma, se han muerto, el paciente sigue inconsciente, está con Glasgow bajo, Ford bajo, pero ¿por qué no despierta, no? Y tú te le has hecho ya todo y no despierta, sácale una resonancia. ¿Qué están viendo? Esos negritos que están viendo son lesiones de
los vasa vasorum, los vasos que llegan vasos, y de los vasa nervorum, los vasos que llegan nervios. Entonces, eso no se va a ver en la tomografía, se va a ver solo en la resonancia magnética. Entonces, solo se pide resonancia cuando tú ves un Glasgow bajo o alterado y que a eso se le suma de que en la tomografía no hay nada. El coma prolongado antecede a la muerte en casi 33% de los casos de TEC y conlleva un mal pronóstico neurológico en los sobrevivientes. Bueno, está bien. Bueno, doctores, con eso hemos terminado TEC. Lo que vamos a hacer, les voy a mostrar su caso número 3. Un segundo, vamos a publicar. Me avisan cuando se esté publicando, no sé bien. Ya debería estar bien. La cosa de mí es que no me agrada. Ya lo deben estar viendo, ¿no? Entonces, saquen un screenshot, doctores. Este es su caso número 3. ¿Se ve, doctores, la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cuál es su impresión diagnóstica clínica? Dice, ¿no? O sea, solo van a usar este blanco y amarillo para esa pregunta. Diagnóstico gasométrico, esto les voy a enseñar el día jueves, ¿ya? Esa tarea es para el domingo. ¿Cuál es su impresión diagnóstica con la TAC? Aquí está la tomografía y el manejo por minutos del minuto 0 al minuto 7, ¿ya? Entonces, vayan trabajándolo. La gasometría les enseño el día jueves, ¿ya? Vayan trabajándolo, todo es personal por si acaso. Ya no es nada de grupos, todo es personal, vayan haciendo sus trabajos. El día jueves vamos a ver trauma raquimedular, les voy a enseñar gasometrías, cómo se lee, y con eso estamos listos para el viernes, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? ¿Seguros? Doc, Vale, háblame porque sabes que... sí, una duda. ¿En qué caso o en qué momento puedo administrar o no se puede a la par idantina y diazepam? No es que no puedas, sino que más bien alguna vez lo vas a hacer. Mira, yo tenía un paciente, me acuerdo siempre, un niño que tenía 13 años, ni siquiera tenía que estar en el viernes, me acuerdo. Yo estaba todavía, creo que era uno. Y el neurocirujano que lo estaba manejando no se animaba a operarlo, entonces era un masa tumoral gigante, casi era todo mi puño. Entonces, cuando llegaba a internarse, justo llegaba a mis guardias ese niño, y convulsionaba, que no tienes idea, no había cómo frenarlo, es que la masa era muy grande. Entonces, yo le ponía ya idantina de entrada, ¿no? Por sonda y todo, como les enseñaba. Un poquito calmado. Pero a la par tenía que ponerle fenitoína endovenoso, igual, poquito calmado. Y a la par tenía que poner el diazepam, pues me lo quedaba en la emergencia, yo no subía a piso. Entonces mira que a ese niño le ponía las tres cosas y recién como que mejoraba. Entonces mucho va a depender y además es un factor de mal pronóstico el hecho que tengas que necesitar tanta cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, más de una droga para frenar convulsiones es un factor de mal pronóstico. O sea, dense cuenta que el paciente está muy mal. Esa masa es muy grande. Inclusive, como les decía hace rato, por más que esté en el primer nivel y no tengo tomografía, lo voy a referir, ¿no? Pero lo que se olvidan siempre los médicos que refieren es que no le ponen nada para las convulsiones. Y a los que ustedes les ha pasar, yo también soy interno, ¿no? Nos hacen referir y en medio del trajín que estamos llevando empieza a convulsionar y no tengo nada, no me han mandado con nada. Entonces, siempre tienes que iniciar el tratamiento para también las convulsiones. Y como te decía, es normal que vas a tenerlo con fenitoína o con idantina y que tienes que llevarte nomás tu diazepam porque
Si sigue sangrando, no le has dado un buen tratamiento, no lo has estabilizado bien, si sigue habiendo mayor cantidad de sangrado o el ACV isquémico está aumentando de tamaño, por lógica nomás va a convulsionarte otra vez. O sea, ante un mal manejo de inicial de estabilización, sí o sí vas a necesitar diazepam. Y lo otro puede ser que lo has manejado bien, pero que la masa es muy grande, ¿ya? O sea, tanto el isquémico o el hemorrágico, pero es muy grande, entonces sí o sí vas a necesitar diazepam. Y obviamente, si vas a necesitar diazepam, lo mejor hubiera sido que lo intubes, ¿no? Así le pones fentamida, y con fentamida va a estar más dormido y te conviene, porque va a ser peor. Pues en el trajín, cuando convulsionan, se han visto, vomitan, pues. Tienen reflejo nauseoso, tienen emesis, se va a broncoaspirar y chau paciente. Entonces hay que tenerle mucho cuidado y respeto a los pacientes neurocríticos. Siempre, siempre tienes que ponerle como parte de tu protocolo un anticonvulsivante. ¿Algo más que quieran preguntar? Doctor, buen día. Una pregunta, no entendí muy bien si es que hay un cambio en el manejo cuando encontramos en la TAC un hematoma subagudo o crónico. No, es el mismo. Es el mismo, ya. También de la ecografía para medir la presión intracraneal, ¿en qué momento lo tenemos que realizar? ¿Es necesario realizarlo en la emergencia ahí? Claro. En realidad, o sea, para que me entiendas, lo bueno de la ecografía es que lo puedes hacer 1000 veces, ¿no? Todos lo podemos hacer, eso es lo bueno. Pero tienes que empezar a hacerlo, cosa de que ya sepas cómo se ve el nervio óptico, ¿no? Pero es bien sencillito, si has visto la imagen, no es muy difícil. Entonces, eso se empezó a hacer justamente porque varias emergencias, a veces hasta el tercer nivel, ha sabido pasar los que han hecho en el Viedma, hasta el tomógrafo se arruina, pues, ¿y ahora qué hago? No tengo nada como medir, ¿no? Entonces, pero ya es obvio, o sea, lo que quiero que me entiendan y se entienda es esto. Ya es obvio de que tengas que darle tratamiento para esa presión intracraneana aumentada, o sea, para ese edema y demás que tenga ahí adentro, ¿no? Es obvio que ya la has iniciado. Lo que sí, ¿para qué me va a servir en sí la ecografía? Para ver si el manejo que le estoy haciendo del edema es bueno, para saber si el manejo que le estoy dando para esa pica aumentada es bueno. Para eso le estoy haciendo ecografía del nervio óptico. Entonces, eso sí tiene que entenderse muy bien. O sea, no es que le estoy haciendo para iniciarle tratamiento, no, es solo para ver la evolución del paciente. ¿Ya? Entonces, continuamente, generalmente yo les hago hacer, digamos, cuando yo tengo el ecógrafo, a veces hay algunas emergencias que tienen ecógrafo a la mano, ¿no? Entonces les enseño a hacer ahí al interno, que se yo, al estudiante, y le digo, vas a hacer esto. Como ya le he enseñado a hacer, entonces le digo, jugate eso cada 5 minutos y me avisas cuando aumente. Entonces está ahí jugando y demás. Entonces, pero obviamente el manejo que ya le he dado es el ideal. ¿Por qué? Porque como les decía a ustedes, yo les doy solución hipertónica, le doy corticoides de inicio, y a eso, apenas puedo, ya le he hecho comprar Nora. Trato de no usar dopa, ustedes saben que no me agrada a mí la dopa, entonces trato de conseguir noradrenalina, entonces ya le inicio un gamaje bajo y a ese rato ya tengo también el manitol y ya también le inicio eso más. Entonces es obvio que cuando tú llegues como neurocirujano, tu PIC está por lo menos ya en 16, 17, o sea, está muy bien. Entonces, ¿qué neuro no va a querer entrarle ese rato? Y les conviene, no sé si han entrado a cirugías de neurocirugía. Cuando entras hacia a un paciente muy edematizado, con una PIC muy alta, hasta el cerebro se sale, ¿no? Por el huequito, literalmente. Entonces es un edema tan grande que no te deja hacer nada, pues. Por eso es que alguna vez he visto no es una buena teoría, ¿no? Pero he visto algún neurocirujano que te hace craniectomía bilateral, ¿no? Te saca hueso de los dos lados de tu hemisferio, ¿no? Del derecho y del izquierdo. No es lo ideal tampoco, pero bueno, también es una opción que está descrita, así que bueno, también se puede hacer, ¿no? Pero eso no es para nosotros, es para el neuro. Pero si nosotros le damos al paciente un bien preparado, no es necesario que haga tanta cosa, a veces directamente ya está bien desedematizado cuando entran a quirófano, entonces va, quema las arterias que están sangrando y termina la historia, se lo pone su cráneo inclusive a su lugar y perfecto y todos salimos bien. Entonces, la lesión secundaria es la que nosotros estamos cuidando, ¿no? Esa otra parte es del neurocirujano, pero como te digo, entonces, si hacen eso, no es necesario estar midiendo constantemente la PIC. Ya sabes que cómo está yendo, pero a ti te va a ayudar.
tiene que ser un arma más que tú tienes que tener para saber también si estás haciendo bien. Imagínate que no tengas manitol, o no tienes nora, o no tienes ni adrena, o ni dopa para aumentar presión, no te animes a usar manitol. Ahí solo usas solución hipertónica, que puedes usarlo cada 4 horas, ¿no? Imagínate que no hay tu ambulancia, en el call center, el famoso call center te dice que no hay espacio, algo tienes que hacer, ¿no? Entonces puedes ponerle solución hipertónica cada 4 horas. Pero ahí sería que tú le estés evaluando constantemente. Gracias, doctor. Doctor, a los cuantos minutos después del accidente ya el paciente empieza a presentar los signos de una fractura de cráneo, de fractura de base de cráneo. Y si es que llegase a tenerlo, ¿el manejo llega a cambiar? No, porque solo te está diciendo o sea, de que ya estaba fracturado, no era hueso, o sea, ya está fracturado. Lo que te quiero entender es que tú me estás diciendo de los ojos de mapache, de la otorragia y del Battle, ¿no? Entonces, sí. Quiero que tú mismo te des cuenta de algo para todos. ¿Cuál es más fácil que salga? Literalmente, el que es más fácil es la otorragia. ¿Por qué? Porque se fractura el peñasco y literalmente la sangre es como que está pasando por ese hueco del peñasco, ¿no? Del temporal, y ya termina de salirse directamente, ¿no? Pero ese parece el más fácil. El que pasa más rápido, así hablando en tiempos, el signo de mapache es el que sale más rápido. Entonces, el signo de mapache, en tiempos, no hay un tiempo exacto, ¿no? Que te diga 5 horas, no. Está descrito que el signo de mapache se ve entre la 4ª a la 8ª hora, ¿ya? Entonces, cuando te llega el paciente ya con signos de mapache, tú dices, no, este paciente ya tiene entre 4 a 8 horas que ha estado con TEC. Entonces hay que ser más agresivo porque ese edema está es mucho tiempo, ¿no? Ahora, en cuanto al signo de la otorragia, por eso te decía, pareciera que es más rápido, pero es más tarde todavía, está hasta las 12 horas. ¿Por qué? Porque no te olvides que tiene que hasta romper el tímpano. El tímpano igual tiene que romper para que pueda pasar ese sangrado. Y el que tarda más todavía en aparecer es el signo de Battle. El signo de Battle tarda entre 18 a 24 horas. ¿Por qué tarda 18 a 24 horas? Porque no te olvides, si se acuerdan, ¿no? Anatomía, el hueso que conforma la posmastoides son como celdillas, ¿se acuerdan? Entonces tiene que pasar todas las celdillas para poder después salir hacia lo que va a ser la piel. Entonces, más o menos esa es la cantidad de horas que se tarda en salir la sangre. Y el tratamiento, por si acaso, lo mismo, ¿no? Porque solo te está diciendo que la presión está aumentada. ¿Algo más que quieran preguntar, doctores? Andrea. Sí, una pregunta. En este contexto de las convulsiones, en caso de que una paciente o sus familiares refieran que tuvo convulsiones por menos de 5 minutos, se llega a la emergencia y se recomendaría administrar para prevenir una posible crisis otra vez una diazepam, siendo que nunca ha presentado estos cuadros, o solo oxígeno, digamos, o qué haríamos. Sí, sí. Literalmente tienes que prevenir. O sea, todo paciente tequeado o todo paciente con ácido isquémico, para que se entienda, no importa el grado, sí o sí te va a convulsionar. O sea, es un hecho de que va a convulsionar. De que alguno que ustedes han debido tener, tal vez nunca ha convulsionado, sí, también pueden tener la suerte de que no ha convulsionado, pero va a depender mucho de qué también, del tamaño de sus cerebros. O sea, no esperes que te convulsione muchas veces un paciente que es, que sé, 40, 50 años, ¿no? A menos que tenga contusiones, o sea, sangrado intracerebral, ¿me entiendes? Ahora, lo que tú me decías, ¿prevenirlo con diazepam? No. ¿Para qué lo vas a prevenir con diazepam? El diazepam empieza su efecto al minuto 1, pero al minuto 3, 4 ya está a menos del 50% de su SIM, o sea que al minuto 10 ya no sirve para nada. Entonces no le deberías de dar, o sea, no le hallaría yo para qué le darías diazepam. Lo que sí tendrías o podrías darle a goteo continuo puede ser midazolam más fenta, pero date cuenta que lo vas a deprimir al respiratorio, tendrías que haberlo intubado. O
O lo otro, deberías de darle hidantina si tuvieras, que es lo más barato, les decía. La tableta está por 2 pesos, creo, si mal no recuerdo, unos 50, 2 pesos. O fenitoína. Pero lo que sí le decía a tu colega hace rato es que diazepam siempre tienes que tener a la mano. Ahora, si me dices que no tienes hidantina, no tienes fenitoína, ni modo, pues, no tengo ni midazolam, ni fenta, no tengo ni tubo endotraqueal, o sea, estoy en primer nivel literalmente. Lo único que me queda ahí sería tener diazepam a la mano, entonces como que estar listo, ¿no? A su lado del paciente. Está empezando a convulsionar, ese rato le estoy pasando su diazepam. Porque lo malo del diazepam es que como su tiempo de acción es muy corto, no te serviría para dejarlo o darle y con eso ya no convulsione. Va a convulsionar, ¿por qué? Porque su efecto es muy cortito, ¿no? Hasta el minuto 3, minuto 5 en el mejor de los casos. Eso es lo que yo haría, digamos. Tendrías que tener algo que te dure tiempito. ¿Algo más, doctores? ¿Nada? ¿Seguros? Bueno, doctores, ese es el tema de TEC. Han visto que es un tema bien largo, así como ácido isquémico, por eso les he tratado de mostrar igual tomografías. El tema que vamos a llevar el jueves es más cortito, es trauma raquimedular, no es tan largo. Sí les voy a mostrar igual radiografías, tomografías, para que vayan viendo igual cómo se ve, y clínica más que nada, ¿no? Pero lo que me interesa más el jueves igual a primera hora, para que vengan temprano, para que se conecten temprano. Hoy día esperé para que estén toditos. Igual voy a esperar el día jueves. ¿Por qué? Porque tienen que estar para poder ver gasometría. Porque a partir de ahora les voy a poner siempre gasometrías. Así toda la gasometría tienen que aprenderla a leer y a diagnosticar, ¿ya? Se da un diagnóstico gasométrico. Aparte de ello, lo otro importante que quería comentarles, para que no haya excusas este día viernes, ¿ya? Todos tienen que estar por un medio audiovisual. Ahora, supongo que lo voy a cambiar para el viernes, no vamos a hacer por el Meet porque no me agrada, literalmente acá se sale un show eso. Entonces, les voy a mandar un link, me hacen recuerdo el jueves, les voy a mandar un link para que les dé un Zoom. Yo tengo un Zoom pagado propio, entonces prefiero que por el Zoom den el examen, porque ahí sí no es tan difícil el cambiar de pantallas que se sale, que no, tengo que preguntarle si está bien o no está bien. Un show es para mí el Meet, así que prefiero el Zoom para su examen. Y además me sirve porque cuando estoy por Zoom, por la plataforma de Zoom, sí les puedo ver al total de ustedes, si están conectados o no. Entonces eso como recomendación, cuidado que no estén consiguiendo algo por donde les pueda ver su examen. Van a hacer, ya les he hecho tomografías, un caso clínico y unas preguntas más de neuro, así que estimo que va a durar más o menos 1 hora, en el mejor de los casos 1 hora. Entonces tengan previsto ese detalle para que ustedes puedan estar 1 hora conectados. Su examen va a empezar 8:30, así que hasta las 9:30 ya acabó todo. Y va a ser lo mismo que la otra vez, por eso les tomé el viernes pasado como un simulacro, si quieren, ¿no? Un caso clínico. Va a ser lo mismo. Acabamos tomografía, les voy a decir, tienen 3, 4 minutos para mandarme, me van a mandar al celular. Voy a calificar de eso. Vamos a iniciar el de caso clínico, lo mismo, ¿no? Va a ser igual. Terminamos, 3, 4 minutos tienen para enviar. Perfecto. Después las preguntas, pues hacemos 4, 5 preguntas y lo mismo, ¿no? Y aparte tienen que subir igual todo eso a la plataforma para que puedan tener nota, ¿ya? Espero que hayan subido todos. Yo me fijé hasta las 12:50 estaba conectado en plataforma y vi que faltaban 4 de ustedes que no estaban subiendo, y les vuelvo a repetir. Hoy día ya voy a tener las notas. Me atrasé un poquito por varios problemas familiares. Ahora ya tengo las notas. En un rato más lo voy a tener todo. Lo voy a subir a la doctora Delgadillo, y igual les voy a mandar el mensaje a ustedes para que me puedan preguntar sus notas. Pero si es que acaso, los vuelvo a repetir, no están subiendo a plataforma sus tareas, sus casos, y peor los exámenes como el que habíamos dado, no hay cómo yo justifique que ustedes están haciendo, o están viniendo, o están asistiendo, o están aún en el diplomado. ¿Se entiende? Suban, sin flojera. Han visto que les he dicho el otro día igual, hasta se manda un mensajito para recordarles, suban al sistema. ¿Por qué? Porque si no,
No puedo ni aprobarlos. Y si me les va a faltar una tarea, ahora que es totalmente virtual, una tarea, 2 tareas, ya ni modo, están aplazados, no hay forma de que yo les salve, ¿ya? Entonces tomen en cuenta ese gran detalle. Tienen que mandarme al WhatsApp para que yo les califique, para que sea justo y ético con todos ustedes, pero también tienen que hacerlo por plataforma. Antes yo les hacía subir solo a plataforma sin que me pasen al WhatsApp, pero que saben que era lo malo. Les ha ido a pasar a ustedes, a mí también. A veces la plataforma está muy saturada y no se puede subir, ¿no? Entonces tenía ese problema y al final era muy problemático, todos me reclamaban, así que de ese día lo que yo hice es esto: mándenme una fotito, les califico de la foto, pero además van a subir a plataforma, ¿ya? Entonces eso no se olviden, doctores. Nos vemos este día jueves a las 8:30. Hasta luego, doctores.